Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia a esta jornada. Ver esta sala tan llena de profesionales del trabajo social del ámbito sanitario es esperanzador, porque hoy venimos a reencontrarnos para avanzar. Llevamos décadas demostrando sobre el terreno que el trabajo social es un pilar fundamental en el ámbito de la salud. Somos quienes sostenemos la adherencia al tratamiento, quienes detectamos las causas sociales del ingreso o las consecuencias del alta precoz, quienes evitamos la cronificación de enfermedades al intervenir en los determinantes sociales. Sin embargo, aún arrastramos una deuda histórica, nuestro reconocimiento como profesión sanitaria. Hasta el pasado 16 de abril, el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias se encontraba en fase de consulta pública previa. Como colegio participamos con un documento de aportaciones y vamos a seguir el desarrollo legislativo muy de cerca. Esa consulta era una ventana abierta. Después de mucha lucha sin resultados aparentes, hoy sentimos el objetivo más cerca. Que el trabajo social sea considerado por fin profesión sanitaria es una cuestión de derechos, derechos de la ciudadanía a recibir una atención integral y derechos de los y las profesionales a estar en los equipos, a tener desarrollo profesional, a investigar y a decidir en los espacios donde la salud se juega cada día. Por eso este reencuentro de hoy no es un acto más, es un paso colectivo para no perder el impulso, para visibilizar nuestra práctica y para demostrar una vez más que sin el trabajo social la salud no es integral. El sistema sanitario estaría cojo. Disfrutemos de las ponencias, compartamos experiencias y, sobre todo, salgamos de aquí más fuertes para seguir reclamando nuestro lugar en el sistema sanitario. Muchas gracias. Os paso al vocal de salud, José Sola, que os va a decir también unas palabras. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta tercera jornada técnica de trabajo social en salud. Es un placer ver tantas compañeras y tantos compañeros conocidos de la profesión. Esta jornada nos sirve para avanzar en la difusión y en la profesionalización del trabajo social sanitario como especialidad dentro de nuestra disciplina. Avanzar desde el saber compartido de compañeras y compañeros venidos de otras comunidades, conociendo su organización, su estructura jerárquica y el camino recorrido hasta alcanzar el reconocimiento profesional con el que hoy cuentan. Quiero agradecer especialmente el trabajo y el empeño del grupo de trabajo del colegio, del Grupo de Trabajo Social Sanitario, en la organización de esta jornada, así como la predisposición y colaboración de las compañeras y compañeros que nos acompañan de otras comunidades: Santiago Urbeneta, Eva Espatolero y Daniel Gil. También a nuestras compañeras María Jesús Ballestín, Felicidad Barrado, Alode Abad, Cristina de la Fuente y Antonio Gaspar. Y, por supuesto, a Isabel Millán, del Consejo General de Trabajo Social. Raquel. Por compartir generosamente su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Destacar igualmente programas y proyectos reconocidos en la primera edición de los premios Humanizar y Cuidarte en Aragón, como el proyecto del Centro de Salud de Castejón de Sos, llamado Compartiendo Nuestro Tiempo, y el proyecto también Acompañamiento para aliviar el sufrimiento a personas al final de la vida, desarrollado en Huesca. Asimismo, quiero hacer también una mención especial a todas las compañeras que se incorporan a equipos multidisciplinares en programas vinculados a la clínica del paciente, abriendo nuevos espacios profesionales y demostrando una vez más el valor imprescindible del trabajo social sanitario dentro del sistema de salud. Recordaréis que este año el tema del Día Mundial del Trabajo Social, celebrado el 17 de marzo, fue construir esperanza y armonía, un clamor jarambí para unir una sociedad dividida. Jarambí, que significa tirar juntos y juntas y unir fuerzas. Y precisamente eso es lo que necesitamos en este camino, hacia el reconocimiento pleno de la profesión de trabajo social sanitario, unir fuerzas, compartir experiencias y seguir avanzando juntos. Y ahora sí, damos comienzo a esta tercera jornada, que espero sea muy instructiva y enriquecedora para todos, sobre trabajo social sanitario en salud, dando paso a nuestra compañera Raquel Millán, del Consejo General de Trabajo Social. Gracias a todos.
Muchas gracias. Hola, bueno, pues buenos días. Es un placer, ¿no?, ver este espacio y esta sala llena de profesionales con interés por la profesión, ¿no?, por lo que está pasando y por lo que pueda pasar. Y, bueno, el generar estos espacios yo creo que también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a encontrarnos y nos ayuda a darnos cuenta, ¿no?, de dónde está nuestra profesión en el ámbito sanitario. Yo quería agradeceros, por supuesto, la invitación al Consejo. Ay, pensé que era mi teléfono, digo, creo que le he quitado. La presidenta se excusa porque no ha podido venir. Estamos en vísperas, como bien sabéis, del Congreso, la próxima semana en Gijón, que espero veros por allí. Y, bueno, pues no ha podido asistir. Por otra parte, es verdad que durante este tiempo en el Consejo, mayoritariamente todo el tema que tiene que ver con el ámbito sanitario lo he llevado yo por la parte y por la implicación que tengo y también por mi trayectoria profesional. Bueno, para mí venir a Zaragoza es un poco como volver, ¿no?, a mi casa. Yo aquí empecé en el año 83, hice aquí la carrera. No fue por vocación, que se oye mucho esto de la vocación, no fue mi caso, fue porque me dieron la beca. La había pedido para otra, pero me la dieron para esto. No sabía muy bien lo que era. Pero bueno, pues 43 años después, o sea que ya veis que estoy cerrando ahí casi como un círculo, ¿no? 43 años después, pues estoy aquí compartiendo, por una parte, la trayectoria y un poco lo que habéis pedido, ¿no?, o lo que queríais saber de cómo está la situación del reconocimiento de la profesión como trabajo social sanitario, que precisamente con la ley orgánica, ¿no?, se ha abierto la posibilidad de la tramitación y de la presentación de los motivos para, que es un poco lo que yo voy a compartir, pero no deja de ser un trabajo y un recorrido hecho por la profesión desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya en el año 86 se crea la asociación, en el Consejo desde hace muchos años se presentaron motivos por los que se consideraba que, por lo tanto, bueno, lo que se ha hecho en el Consejo en este momento es un poco continuar ese camino y ese recorrido y, por supuesto, utilizar la experiencia y la trayectoria de la profesión, ¿no?, que es un poco lo que muchas veces hacemos cuando nos incorporamos a determinados ámbitos laborales, que a mí me parece importante también ese reconocimiento a quienes nos precedieron, ¿no? A veces nos es fácil el ver la botella medio vacía, ¿no?, o el cuestionar el cómo se hizo, cada cual desde donde está ha podido hacer una trayectoria, pero creo que es importante que como profesionales nos cuidemos y entendamos que cada cual donde estuvo hizo lo que pudo, ¿no?, porque a veces, bueno, pues nos es fácil, ¿no? Nos es fácil cuestionar desde otro momento, desde otra situación, desde otro recorrido, desde otra experiencia, desde otro momento histórico. Por lo tanto, bueno, a veces dicen, pero ¿cómo es posible que en el año 2026 esta profesión no sea sanitaria, ¿no? Como que pareciera que la profesión no se ha movido lo suficiente o no ha hecho lo suficiente cuando hay cosas que no solo dependen, como bien sabéis, ¿no?, cuando estamos en instituciones no solo depende de lo que haga la profesión, de lo que haga la estructura colegial, la estructura del consejo, se hace todo lo que se puede, antes se lo comentaba yo a la compañera, ¿no?, cuánto trabajo se hace en estas estructuras, voluntariado, ¿no?, sobre todo de manera voluntaria, y a veces qué poco reconocido y qué poco valorado es por la propia estructura profesional, ¿no? Entonces me parece importante que nos cuestionemos cada vez que queremos incorporar, ¿no?, una crítica o un por qué se hace así, no se hace de esta otra manera. Normalmente ha habido un recorrido, ha habido unas causas, ha habido unos motivos y creo que tenemos que pararnos, ¿no?, y más esta profesión, a reconocernos en lo que la gente ha hecho durante todo este proceso, ¿vale? Bueno, pues yo no sabía por dónde empezar.
pero voy a empezar un poco por el final, es decir, por el momento en el que se ha presentado el documento y cómo se ha presentado y las aportaciones que se han hecho desde el Consejo, por supuesto, con la colaboración de todos, absolutamente todos los colegios de trabajo social. Y cuando hablamos de colaboración, no es que haya habido una reunión en la que se han hecho opiniones, es con la colaboración, con la participación, con documentos que se han reflexionado en los espacios colegiales, con documentos que se han escrito, y desde ahí se ha cohesionado todo lo que se ha podido dentro de. Es verdad que el Consejo está en contacto con el Ministerio, es verdad que de alguna manera lo que plantean, ¿no?, es que cuanto más ajustada esté la propuesta a la incorporación a la ley, más fácil va a ser, pero bien es cierto que la decisión del reconocimiento o no, sabemos de quién va a depender, ¿verdad? Bueno, pero sí que quiero agradecer, por supuesto, a las propuestas que se han hecho y a la participación de los colegios. Bueno, entonces, en las aportaciones que voy a compartir han participado representantes de las comisiones de salud, por supuesto, del Consejo de Trabajo Social, de los consejos autonómicos también, de los colegios oficiales de trabajo social, de la Asociación Universitaria de Trabajo Social y Salud, de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, que de alguna manera son expertas y llevan un recorrido y un trabajo también elaborado. Bueno, con fecha 16 de marzo, que comentabais antes del 26, se abrió la presentación de aportaciones al anteproyecto de ley de modificación de la Ley 44/2003 del 21 de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias. Esto no se ha abierto únicamente para la propuesta de nuestra profesión, que han creído algunos que es porque tienen esa consideración. Se ha abierto esta propuesta porque hace 20 años que esta ley no se ha modificado y el nombramiento y la denominación de las diferentes profesiones ha cambiado. Por lo tanto, aquí va a haber aportaciones de muchas otras profesiones, como bien sabéis, si estáis en el sistema sanitario, con bastante más peso, con bastante más interés y con bastante más prioridad que la parte del trabajo social sanitario, ¿vale? En la exposición de los motivos, este anteproyecto persigue, por una parte, actualizar la clasificación de las profesiones sanitarias, revisar las funciones, la organización y la formación sanitaria especializada, garantizar una coherencia con la normativa europea y mejorar la planificación y la gestión de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Describen un poco en esta norma por qué esta necesidad, ¿no? Es decir, desde diferentes profesionales se ha solicitado que esta norma, que esta ley se revise y se modifique. Seguramente que habéis oído que está ahí con el Consejo de Enfermería reivindicando el reconocimiento de la profesión como A1, el de Medicina como el A+, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con la posibilidad del cambio, de la incorporación en esta ley de esos cambios, ¿vale? Sabemos que en España el trabajo social tiene un recorrido sólido desde mediados del siglo XX. Esto no se va a mermar porque no haya un reconocimiento de la profesión como trabajo social sanitario, es decir, no va a mermar las capacidades, no va a mermar las funciones, ni el trabajo que venimos haciendo desde hace 100 años que estamos en el sistema de salud, ¿vale? Esta ley tiene una estructura en dos partes. Por una parte están las profesiones sanitarias tituladas y por otra parte están las profesiones del área sanitaria, que es donde estarían las de FP. En principio, lo que nosotros planteamos, por supuesto, es la incorporación como profesión sanitaria titulada, ¿vale? Bueno, el trabajo social sanitario, habéis dicho, ¿no?, que es la profesión que identifica, que evalúa y que interviene los factores sociales en la salud. Llevamos interviniendo desde los inicios, ¿no? Por lo tanto, es uno de los motivos por los que se solicita el reconocimiento en la ley. En particular, se plantea la conveniencia de reconocer y de ordenar jurídicamente la intervención profesional del trabajo social, cuando se desarrolla, por supuesto, en el ámbito sanitario.
Por tanto, bueno, sabemos que contribuimos de una manera directa a los resultados en salud y, por supuesto, a la efectividad de esa atención integral de la que aquí habéis comentado, centrada en la persona, que ahora se dice mucho, pero esta profesión siempre hemos estado centrados en la persona y en el entorno. Lo que pasa es que ahora el sistema de salud lo ha incorporado y parece que la profesión lo ha incorporado como algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre que dicen el trabajo sociosanitario centrado en la persona, bueno, yo creo que esta es una mirada que nuestra profesión nunca dejó de tenerla, ¿no? Ya tenemos a Mary Rismond que lo decía, centrada en la persona, en el entorno, en las circunstancias, etcétera, etcétera. Vale, algunas de las consideraciones previas. Partir de la base de que el trabajo social en España es una profesión titulada, regulada y colegiada, que son requisitos que exige esta ley para el reconocimiento como ley, como profesión sanitaria. Por lo tanto, desde el año 82 se crean los colegios oficiales de diplomados de trabajo social y se encuentra reconocida en una directiva también de la Comunidad Europea, que es otro requisito que desde el Ministerio también nos plantean que exista a nivel europeo ese reconocimiento como profesión. Vale, es una profesión que es imprescindible, que es esencial y de alguna manera es la profesión que garantiza, ¿no?, los cuidados a corto, a medio y a largo plazo, los cuidados en ese ámbito que tiene que ver más con lo relacional y con lo social y, por supuesto, todo el trabajo coordinado y de conexión con la red, ¿no? Yo creo que sí que como profesión somos, ¿no?, la profesión y el nexo de unión entre el sistema sanitario y el sistema comunitario con todos los sistemas de servicios sociales, de educación, de justicia, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es un poco como la justificación del por qué tenemos que estar. Por lo tanto, bueno, sí que planteamos que la profesión está incorporada de manera estructural en todos los ámbitos de los sistemas de salud y también en otros sistemas, como son asociaciones, como son FEDER, como son mutuas, como son centros sociosanitarios, o sea que es uno de los temas que también se plantea, ¿no? Se consideran profesiones sanitarias a las que están en entidades del tercer sector, en asociaciones determinadas, a todas asociaciones, a cuáles sí, a cuáles no. Bueno, este es otro temazo, ¿no?, de a veces el decir cuál sí y cuál no, pero hay profesiones y hay trabajadoras sociales que hacen un trabajo social sanitario desde entidades y están tan cerca como estamos muchas profesionales que estamos dentro del sistema de salud, ¿no? Por lo tanto, es verdad que se ha incorporado también esa mirada de esas profesionales que están incorporadas desde los orígenes en ese ámbito. Bien, es cierto que la profesión está reconocida en otros ámbitos legislativos. Sabemos que la ley del 86, la Ley General de Sanidad, considera la figura de trabajo social como una figura necesaria dentro de los equipos, ¿no?, en la reestructuración que hay en la creación de la atención primaria y en la desinstitucionalización del sistema de salud mental entre el año 84 y 86, se incorpora como una profesión fundamental para poner esa mirada en los aspectos psicosociales, ¿vale?, y para intervenir y para trabajar con la población y para trabajar con la parte de los profesionales sanitarios, ¿vale? En la ley del 2003, que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, también en el artículo 12, esta es la ley que plantea las diferentes, en la cartera de servicio, las diferentes prestaciones que tienen que tener el Sistema Nacional de Salud, donde ahí se contempla también, además de la promoción de la salud, educación sanitaria, prevención, rehabilitación y el trabajo social. Es decir, que estamos
en algunos documentos como una profesión necesaria dentro del sistema de salud. Y bueno, por último también en el plan de atención primaria del Ministerio, en el 2025-2027, se hace una mención a las diferentes profesiones que deben estar dentro de los sistemas de salud y de atención primaria en concreto para todo el trabajo con la comunidad. Y una de las profesiones, ¿no?, que se menciona es la de trabajo social sanitario, que ya está, pero de alguna manera sí que la ministra hace referencia a la importancia de aumentar el número de profesionales para reforzar el sistema sanitario, ¿vale? Bueno, esto lo voy a pasar en el Espacio Europeo, en el desarrollo de estos nuevos perfiles de las profesiones. El nuestro no es un nuevo perfil, pero sabemos que se van a incorporar algunos otros perfiles. En enero del 2019 es un poco cuando también tenemos una reunión en el Ministerio de Sanidad con la ministra, con María Luisa Carcedo. Aquí está Dani, que también estaba en ese momento y también nos acompañó en el proceso. Y, de alguna manera, es verdad que la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad hizo pública una nota de prensa en ese momento para la regulación del trabajo social sanitario. Decían que se iba a publicar una norma de rango de ley donde iba a haber un reconocimiento. En ese momento, yo creo que es en el momento en el que desde la profesión en estos años más cerca considerábamos que estábamos para ese reconocimiento como profesión sanitaria, ¿no?, después de haber tenido diferentes reuniones desde la asociación, desde el Consejo, o sea que antes del 19 ya se habían hecho propuestas, pero en ese momento sí que la ministra se compromete a, y cuando digo anteriormente, siempre el Consejo de Trabajo Social, conjuntamente con los colegios, en todas las propuestas que han hecho en las diferentes leyes, siempre se intentaba meter el trabajo social sanitario. En la ley, en la LOPIBI, en la ley de familias, en la ley de cuidados, en la posible ley de servicios sociales, en la ley de familia e infancia, pero siempre quitaban el sanitario, ¿no? Porque decían, ¿no?, si entramos por alguna de estas leyes, a ver si cuela, y ya desde ahí, bueno, pues no colaba, ¿no? Es decir, no ha colado, bueno, por eso estamos a día de hoy aquí, de alguna manera, o sea que todavía no ha colado. Vale. Bueno, en ese momento es verdad que se informa, ¿no?, y se nos dice que estamos muy cerca, se nos pide de alguna manera el cómo hacer el proceso. Es verdad que siempre ha habido como la mirada del procedimiento, bien a través de máster, bien a través de TIR o TESIR. Y bueno, en ese momento la ministra nos dice, por una parte, que a través de TESIR va a ser difícil, porque la profesión no está reconocida, y en el TESIR sabéis que tenemos que estar con profesionales y hay otro tema que es el económico. Y bueno, pues como que más o menos nos dejó, ¿no?, caer que era necesario que hubiera máster y que hubiera una formación, unos conocimientos y un discurso unificado para la profesión, porque esta es una de las prioridades de la Ley de Profesiones Sanitarias, y es que haya una formación específica y especializada para las profesionales que estamos en el trabajo social sanitario, que aquí no voy a decir porque, si estáis lo sabéis, la profesión, ¿no?, el ejercicio de la profesión en el ámbito sanitario difiere mucho de otros ámbitos, ¿no? Difiere mucho de servicios sociales, difiere mucho de penitenciarías, difiere del trabajo social en otros ámbitos. Pero además esta ley pone ahí la mirada, ¿no?, en unificar y en generar conocimiento para. Por lo tanto, pues bueno, es una tarea que de alguna manera recogemos y es una tarea que a día de hoy ya está, ¿no?, la existencia de másteres, de la especialización de másteres de trabajo social, ¿no? Por lo tanto, bueno, está el máster universitario, ya estaba el de Cataluña, que es el que lleva mucho tiempo, posteriormente se ha creado el de Comillas, y además se forma con la UES
en las universidades públicas del Arco del Mediterráneo, que está coordinado por la Universidad de Valencia. Y ahora también parece ser que se va a crear por las universidades del norte, ¿no? Por lo tanto, bueno, que de alguna manera sí que hay una parte, ¿no?, de la trayectoria de la formación que está. Bueno, todo este tiempo, por supuesto, conlleva diferentes reuniones y diferentes encuentros para ponernos y para ponerlo en valor y en conocimiento, y nos planteamos el cómo hacer en este momento esta reivindicación, ¿vale? En esta trayectoria, después de esta ministra, vienen, por supuesto, pues un cambio político en el que volvemos a tener otra reunión y, bueno, pues ahí ya se nos dice que no es el momento, que donde habían dicho digo, pues ahora los que vinieron después, pues nos dijeron que no. Nos salimos también, estaba Dani, la presidenta, y ahí sí que nos dijeron que no era el momento, y como no era el momento, pues si no es el momento y no te abren la puerta, no puedes hacer propuestas, ¿no? Por lo tanto, ha habido un tiempo de impasse que se ha intentado meter por otras vías, que ha habido reuniones con el Ministerio, que se ha dicho, que se ha intentado, y ahora lo hemos vuelto a intentar, y yo creo que en este momento, no sé si es el definitivo o no, pero en este momento la ministra se ha comprometido, ¿vale? Por lo tanto, lo que sí que planteamos es que a falta de reconocimiento del trabajo social se pueden generar algunas consecuencias, ¿no? Y un poco lo que alegamos, se plantea que son limitaciones, ¿no?, que generan a la profesión en el ámbito sanitario, que hay graves diferencias y desigualdades territoriales de la profesión. Sabemos que en las comunidades autónomas hay una diversidad de cómo estamos, de dónde estamos y de dónde no estamos. También hay en comunidades autónomas en los que en algunos ámbitos no estamos, ¿no? En atención primaria en el País Vasco no estamos, no está la profesión. El no estar como profesión sanitaria es una exclusión del ámbito de aplicación en el reconocimiento de la carrera profesional. Hay en sitios donde se reconoce de una manera y en otros de otra. Otro de los motivos, ¿no?, de los aspectos que se alega es que eso dificulta el estar en órganos de gestión, de decisión, de planificación, de evaluación. Hay en algunas comunidades autónomas, y luego vais a tener una mesa que os van a hablar de, ¿no?, como en algunos espacios sí que se han creado jefaturas, que yo creo que es una necesidad y que quizás, ¿no?, ese reconocimiento nos pueda ayudar si no estamos en los lugares de donde se decide, donde se planifica, donde, ¿no?, y quienes lo hacen son otras profesiones, pues bueno, es un poco lo que ya sabemos que ha pasado hasta ahora. Por supuesto, dificultades en el acceso a la formación especializada y al posgrado sanitario, limitación de acceso a las historias clínicas de los pacientes. Parece ser que en algunas comunidades depende del momento y depende de quién llegue, un poco por lo que también, ¿no?, va llegando a los colegios y al Consejo. Bueno, pues hay gente que lo limita, entonces, bueno, unos vienen con una ley, hacen una lectura de la ley de autonomía del paciente habla de que la historia clínica la debemos y la podemos utilizar profesionales que estamos en el ámbito asistencial sin especificar el tema sanitario, o sea que también hay leyes, por otro lado, que nos protegen y en las que nos podemos agarrar cuando viene un político, un técnico, ¿no?, y plantea algunos cambios y las causas, ¿no?, que muchas veces se agarran a este tema de lo sanitario, ¿vale? Y luego, bueno, hay otra parte que se ha planteado que tiene que ver con el intrusismo y con la asignación de funciones propias del trabajo social. El tema del intrusismo parece que preocupa mucho, no sabemos si este reconocimiento lo resolverá o no, y cuando hablamos del intrusismo hablamos del intrusismo de un castillo, ¿no? Sabéis de qué colectivo estamos hablando, que yo luego en la práctica no sé si es tan real, pero sí que es verdad que en la teoría, ¿no?, y en los documentos escritos hay un discurso, pero bueno. Bueno, por lo tanto, el reconocimiento sería una necesidad justificada, hay evidencia científica, hay normativa vigente que nos reconoce, hay una práctica, por supuesto, consolidada en el sistema de salud en todas las comunidades autónomas, consolidada, justificada, evaluada,
y puesta en valor, ¿no? Yo creo que es una profesión que, aunque no haya ese reconocimiento, sí que como profesionales tenemos un valor. Como profesionales se nos llama, se cuenta con nosotras. Pasado mañana se va a ir al Senado a hablar del avance del Alzheimer, asociaciones y entidades sanitarias y no sanitarias. Va el Consejo de Trabajo Social. En el espacio de cronicidad está el espacio de trabajo social. O sea que el no ser reconocidas como sanitarias, ¿no?, como profesión sanitaria, no nos cuestiona el valor que tenemos como profesión, ¿no? Que a mí sí que me parece importante que a veces separemos, porque parece que el no ser reconocidas es como que no nos tienen en cuenta. Y yo creo que es una profesión que estamos, para el número que somos, porque tenemos que tener en cuenta la proporción que somos de profesionales de trabajo social al lado de enfermería, de medicina, y que es una institución sanitaria, ¿no?, en la que estamos. Por lo tanto, sí que creo que es importante que desde ahí también nos pongamos en valor y, si no salimos, que no nos deprimamos, ¿vale? Que lo asumamos con entereza, ¿vale? Dentro de las propuestas que se han expuesto y que ahora voy a decir lo que se ha incorporado, también en este documento se ha incorporado una preocupación de la UES, que entendieran que solamente el reconocimiento es para una parte de la profesión, que no va a afectar al resto de la profesión. No va a afectar, es una profesión del ámbito social. Entonces, es verdad que cuando se ha abierto como esta puerta, hay como un miedo que por qué a todas nos van a reconocer, ¿no? A veces, bueno, desde el desconocimiento, desde lo que ha habido en las redes, ahora como hay mucha información, pero a veces muy poco sostenida, también se ha aclarado que el reconocimiento es para una parte de la profesión únicamente, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se ha propuesto desde el Consejo es que se modifique, por supuesto, la ley, que se ordenen las profesiones sanitarias, que se cree la especialidad del trabajo social sanitario. Se propone establecer un régimen transitorio de acceso a la especialidad mediante procedimientos de acreditación para las personas que están ya, ¿no?, o que estamos ya en la institución y que llevamos un tiempo. Se propone, cuando la gente dice ¿cómo lo van a hacer?, desde aquí se hacen propuestas. La decisión, es decir, desde el ámbito colegial y desde el Congreso y desde el Consejo y desde la profesión y desde la asociación, se hacen propuestas. El cómo no lo sabemos, ¿no? Entendemos que contarán con la profesión para ello. Pero bueno, se han hecho propuestas que ya estaban más o menos preparadas, ¿vale? Luego, en la modificación del artículo 7 de la citada ley es donde se incorpora, ¿no?, como una modificación concreta. De hecho, el director de ordenación de profesiones, que sabéis que se ha incorporado hace poco porque dimitió la anterior, nos dijo que fuera muy concreto y muy específico en qué articulado teníamos que entrar y cómo. Por lo tanto, bueno, pues se hizo así, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo 7 entraríamos como trabajadoras y trabajadores sociales sanitarios, que les corresponde a los diplomados y graduados en trabajo social realizar las actividades de diagnóstico social sanitario, teníamos que avalar lo que es específico de la profesión, y el tratamiento de los factores sociales que condicionan la salud individual, familiar, grupal y comunitaria. Promover la organización de la población para la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la recuperación y la rehabilitación, así como facilitar las tareas de reinserción. Hay gente que ha ampliado mucho aquí en contenidos, pero lo teníamos que adaptar o se ha adaptado a lo que está en normativas para que entre y cuadre dentro de la ley. En la propuesta 3, en la modificación de los artículos que están relacionados con los órganos consultivos y la planificación de la citada ley, se plantea, ¿no?, que se debe de garantizar la presencia del trabajo social sanitario, la inclusión en los órganos de planificación, en las comisiones técnicas, en los grupos de trabajo y en las estructuras vinculadas a la formación sanitaria especializada. Sabéis que la formación en el ámbito sanitario está regulada por esta ley, por lo tanto se propone que esté la profesión en la formación a profesionales. Se propone que se regulen las comisiones nacionales de la especialidad en los diferentes artículos y la participación de profesionales en las organizaciones y en la tutorización
de las personas que hagan prácticas. Esta ley obliga a que esta profesión no solamente tenga formación de conocimientos y de discursos, sino que además tenga unas horas mínimas de prácticas, ¿no? Por lo tanto, se incorpora que tenemos que estar ahí y cómo. Y bueno, el establecer mecanismos para garantizar la participación del trabajo social en todos los órganos de asesoramiento, de evaluación del sistema de salud y de planificación, y en particular los vinculados al Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, que es donde la profesión, por supuesto, no está, y donde en muchas ocasiones sí que se ha llamado a determinadas entidades para representar a la profesión. Por eso hay en documentos, en estrategias o en documentos que se han elaborado desde el Ministerio donde sí está la profesión, bien algunas, ¿no?, o representantes de las dos asociaciones o bien representantes del Consejo o en algunos casos también de colegios, ¿vale? Hay otra propuesta en el número 4, que es el reconocimiento de la categoría profesional. Se propone incorporar en el Estatuto Marco, seguramente que os suena lo del Estatuto, ¿no?, por lo de los facultativos y las huelgas que estamos viviendo ahora. Bueno, pues en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud o en su desarrollo normativo la categoría profesional específica de trabajo social sanitario en coherencia con su reconocimiento como profesión sanitaria. Asimismo, se propone garantizar la equiparación con el resto de las profesiones sanitarias en términos de clasificación profesional, desarrollo de la carrera profesional, condiciones laborales, régimen retributivo. Por lo tanto, esto también sabemos que afecta al tema económico, por lo que en algunos casos también ha habido comunidades que han echado un poquito para atrás cuando se ha propuesto en otros momentos, incluyendo los complementos que sean necesarios, ¿no?, y que se incorporen también para otras profesiones. Y ya, bueno, pues para acabar, seguramente que habéis visto por las redes que el 28 de abril la ministra de Sanidad anuncia, ¿no?, en el Senado, tras la intervención de Olaya Duarte, que ya lo hizo en otro momento, la propuesta del reconocimiento de la profesión. También se ha hecho a través de eurodiputados de La Rioja, y en otros momentos se ha hecho por políticos que sí que están en la línea D. Y ella anuncia que se va a hacer efectivo ese reconocimiento. Es verdad que estuvimos también en la celebración del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, y la ministra directamente dijo que se comprometía, que estaba en ello y que su objetivo era que esto saliera adelante. La acreditación de la especialidad es por la propuesta del Ministerio de Sanidad y del de Educación, por eso es tan importante y tan necesario, ¿no?, que tengamos los másteres que ya tenemos, y ellos hacen una propuesta a las comunidades autónomas. Por eso es tan importante que desde los colegios y desde los consejos autonómicos también se plantee en los espacios en los que estáis, ¿no?, en las consejerías de Sanidad, para que entiendan que estamos en este proceso, para que entiendan que se va a hacer una propuesta. Sabemos que consensuar en este momento político está como está, pero bueno, pues no sabemos si esto puede pasar un poco de soslayo, o ya que en otras cosas no hay muchos acuerdos, pues igual en esto sí que lo hacen, no lo sabemos, ¿no? El caso es que el Ministerio de Sanidad, el de Educación, propone al Ministerio, a la Comisión de Recursos Humanos, y el Gobierno aprobará y nos concederá o no el reconocimiento como profesión sanitaria. Y bueno, pues nada más tengo que contaros. No sé si queréis saber algo más, un poco. Bueno, yo dije que iba a contar un poco la trayectoria, sobre todo final. No sé si me dijisteis que, bueno, pues que dejáramos, ¿no?, espacio para que podamos compartir reflexiones y experiencias, que en este foro hay mucha gente que estaba en este recorrido y en este camino, incluso antes que yo. O sea que, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Aprovechando que está aquí Raquel, que como veis controla mucho de este tema, no sé si queréis hacerle alguna pregunta o tenéis alguna duda o queréis debatir algo.
Es que no sé si he entendido bien. La propuesta que se va a hacer a nivel nacional tiene que aprobarlo, o sea, la segunda parte sería la comunidad autónoma, pero la propuesta definitiva tiene que hacerse a nivel nacional, ¿no? ¿Es un decreto o es un...? La propuesta se ha hecho a nivel nacional. La revisión de la ley se hace desde el Ministerio de Sanidad. Pero la aprobación, ¿de quién depende? Pero la aprobación de la ministra en consenso en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas y con los partidos políticos. ¿Pero cuántas comunidades autónomas tienen que estar de acuerdo para este tipo de...? Y tiene que pasar por el Parlamento, dice Dani. Vale, vale. ¿Cuántas tienen que estar de acuerdo? Pero tiene que ver mucho el tema político. Para este tema así profesional, ¿tiene mucho que ver el tema político de enfrentamiento de comunidades o no? Todo. Yo diría mucho no, todo. Hombre, pero también para el reconocimiento de una profesión sanitaria están... Bueno, es para cambiar una ley de profesiones sanitarias donde se incorporan muchos motivos en la ley, ¿eh? O sea, yo sigo diciendo, hay algunas personas que pensaban que esto se había abierto para nuestra profesión. Esto lleva... Están los biólogos también, efectivamente, y está todo el cambio de denominación de las profesiones, que hace 20 años que el plan ha cambiado, que la denominación también, y esta ley no se ha modificado. Lo han intentado, por eso he hecho referencia a la ministra en este año, pero seguramente que lo han podido intentar en otros momentos, porque al cambiar el concepto, ¿no?, de las profesiones, y no se ha conseguido. Entonces, a veces es verdad que nosotras vemos nuestra parte, pero que veamos que estamos dentro de una ley. Y no sé si lo pueden partir a trozos y aprobar unas cosas y no otras, que es un poco lo que dice la gente. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa con que se apruebe esto, bueno, yo no sé si para cambiar una ley pues pueden cambiar un trocito sí y otro no. Por eso he dicho, el Estatuto Marco es lo que realmente está generando, bueno, pues lo que estamos viendo en el sistema de salud, ¿no? Las huelgas de facultativos y demás. Entonces... O sea, que la posibilidad real, ¿cómo lo ves? A ver, yo que me jubilo dentro de 1 año y medio, 2, ¿seré sanitaria antes o no? Pues es mi pregunta. Pues mira, te vas a jubilar casi cuando yo. Te vas a jubilar casi cuando yo, y yo no tengo claro que lo vaya a conocer. Sabiendo y siendo conscientes que estamos en el mejor momento. ¿Vale? Teniendo claro que es un momento en el que se cumple la parte de educación, la parte de máster, la parte de evidencia científica, la parte de asociaciones, que es otro criterio, la parte de revista que tenemos, o sea, que se cumplen todos los criterios para ser. Otra cosa es que hay comunidades autónomas, pues que a lo mejor dicen que no. ¿Que tiene que ser el 100%? Yo lo desconozco. Si luego en el Parlamento también habrá negociaciones para aprobar y para no. Es verdad que yo el movimiento político no lo conozco, ¿eh? Yo hablo de la propuesta, de lo que hemos hecho desde el Consejo y de lo que escucho también a la asesora jurídica cuando vamos al Ministerio a las reuniones. Es verdad que yo en su momento, en el 2019, con estas buenas palabras de la ministra de Asturias, por el contacto también que tenía con profesionales de trabajo social de la otra asociación, ¿no?, que era Neri, la presidenta, y demás, pues yo ahí vi que era un momento y que ese momento iba a ser, pero no fue. Entonces, bueno, claro, yo sé que nos gustaría, ¿no? Y que lo que pasa que también es verdad que el que no sea... No cambia el quehacer de nuestra profesión, no cambia el que tengamos que seguir exigiendo tener jefaturas de trabajo social, el que tengamos que seguir haciendo visible, el que tengamos que seguir investigando, el que tengamos que seguir haciendo visible lo que hacemos y cómo lo hacemos y demostrar, ¿no?, y hacerlo de alguna manera desde lo que nos marca la ética, desde donde nos marca el código deontológico. Y cuando digo hacer, no es hacer en cuanto a gestión, sino hacer en cuanto a acompañar, hacer en cuanto a esa visión de trabajo con grupos, esa visión de trabajo con la comunidad, esa devolución del diagnóstico de salud de la comunidad, ese trabajo en cooperación y en colaboración con enfermería y con medicina y con el resto de profesionales. Es decir, que el no estar o el estar no va a significar que la enfermería, que tiene un máster
acreditado de trabajo comunitario vaya a dejar de hacerlo, que esta es otra de las cosas que a veces pensamos que el ser sanitarias nos va a permitir cambiar el sistema. El sistema le tenemos que seguir cambiando como lo estamos cambiando desde hace 100 años, ¿no? Por lo tanto, yo también abogo porque no nos quedemos en ese trabajo individualista de información y orientación, sino que salgamos a la comunidad, que se vea que hay cambios en cómo vive la salud las personas, en cómo les afecta los cambios de salud, el cómo deteriora la relación con la persona, la relación con el entorno, los vínculos, las relaciones. Es decir, que nuestra intervención y nuestra atención se siga viendo mucho más allá. Si no es hoy, pues será para las siguientes que vengan, para las que se jubilen en el 46, ¿qué vamos a hacer? Pero no quita para que, bueno, yo tengo una visión muy optimista porque creo que esta profesión ha hecho mucho. Yo sé que yo escucho muchas veces eso de no nos ven, no nos quieren, no nos miman, ¿no? Yo creo que es una profesión que somos un tanto por ciento, 0, no sé qué, en comparación con otras profesiones. Y bueno, yo estoy en una comunidad autónoma donde hay jefaturas, ha costado, en otras también hay gente que está en espacios de planificación, en espacios de toma de decisiones, se nos llama para muchas cosas, estamos en estrategias. Bueno, yo creo que la profesión está y creo que cuando se nos llama tenemos que estar, aunque solo seamos una, aunque estemos solo la mitad en un equipo, tenemos que estar. Que por supuesto todo que digamos no se va a hacer, que es un poco a veces, claro, pero vamos a poner una mirada que ninguna profesión sanitaria la tiene. Yo creo que esa es la parte que muchas veces nos cuesta creernos. Y el que una ley nos reconozca, por supuesto, es un avance gigante, ¿eh? O sea que, entonces, bueno, pues el tema político, ¿no? Y la situación política que tenemos, pues no os la voy a contar yo. Y el proceso que esto lleva, o sea, por eso también de alguna manera nos plantearon que fuera claro, que fuera como muy práctico, ¿no? Que no se les hiciera trabajar mucho porque, bueno, pues les quedan 6 o 7 meses. En enero o febrero tendrán que convocar elecciones. No sabemos si a lo mejor pasado mañana, pero como que de alguna manera todas estas propuestas ellos las tienen que ver, las tienen que hacer un informe, tiene que pasar, o sea, a partir de aquí necesitan como 5 o 6 meses para hacer la propuesta al Parlamento. Esto luego lleva números también, ¿vale? O sea que el tiempo ha cesado. Yo creo que los colegios, las asociaciones y la profesión ha hecho todo lo que ha podido y si en este momento no se consigue, no se pierde todo. Quiero decir que vendrán otros, habrá otra gente en los colegios, en las juntas, en el consejo, se volverá a proponer dentro de... Pero bueno, esta propuesta se ha hecho con un recorrido de muchos años de la profesión, ¿no? O sea, hacemos esto porque se lleva muchos años. La asociación, en el año 86, se crea la Asociación, ¿no?, de Trabajo Social y Salud en Zaragoza. Bueno, pues fijaros, ¿no? El que tengamos una asociación, esta profesión en muchos otros ámbitos no la tiene, siento decirlo. En servicios sociales, que es donde está el 80% o el 70%, no lo sé, pero bueno, que yo creo que esa es una parte que, seamos o no reconocidas, nosotras como personas y como colectivo y como profesión sí que nos lo tenemos que reconocer, para que no os desaniméis. Bueno, si cambia el gobierno, pues bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues por allí hay otra, ¿eh? A ver, yo no quería hacer una pregunta, que no podía, un poco como por mi recorrido en el colegio de Madrid y tal, sí quería hacer una reflexión que esto interpela, podría decir, a los de fuera, al ministerio y a la institución, pero también a nosotros mismos, porque hay que reconocer que es la primera especialización que habría dentro de la profesión, que es una profesión poco proclive a la especialización. O sea, ahí hay un debate interno de la profesión de que estamos en un momento de evolución
de la profesión en la que ya deberían empezar a surgir especializaciones, ¿no? En peritaje social, incluso en servicios sociales comunitarios, y eso es un debate que no tenemos armado y que ha ido haciendo difícil también este proceso nuestro, porque eso va a suponer que alguien que acabe el grado de trabajo social no va a poder trabajar en salud. O sea, que esa profesión genérica que nos permitía movernos de ámbitos profesionales, de trabajar, está en proceso de cambio. O sea, que existe un patrón cultural interno nuestro como profesión que también ha costado mucho, y Raquel lo sabe. O sea, no todo el ámbito, y los que estáis en colegios, no todos los ámbitos profesionales van a la par en esta idea de que la profesión tiene un cuerpo genérico y lo mismo empieza a especializarse en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, eso es bastante reciente y pues, somos nosotros como la punta de lanza ahí dándola. Pero una vez que se abra una especialización, imaginaros lo que puede pasar después, ¿eh? Sí, gracias. Yo ahí no he entrado porque es verdad que, bueno, que también aquí han aparecido miedos y resistencias. ¿Y qué pasa si tengo el máster o un máster de trabajo social clínico, de trabajo? Bueno, todo esto, y estas son las propuestas que se han hecho desde el Consejo, y puede haber habido otras tantas, ¿eh?, de entidades que han podido pasar o no, o sea que, pero, bueno. Sí. Sí, yo quería preguntar porque habéis hablado del tema de que se cumplen ya los requisitos de que existen másteres de trabajo social sanitario, pues el de Cataluña, el de Comillas, que lo habéis ido nombrando, y que creo que mucha gente aquí debemos tener alguno de estos másteres que nos ha costado mucho esfuerzo y dinero sacarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿sabemos si al entrar dentro de una profesión, o sea, si al final conseguimos ser profesión sanitaria, etcétera, se nos puede pedir una nueva especialización donde invertir más dinero y más esfuerzo, o con lo que ya tenemos nos serviría? A ver, en principio, la propuesta que se hace es, si tienes un máster de trabajo social sanitario, el máster de trabajo social sanitario, el oficial, claro. Eso por un lado. Por otro lado, la propuesta que se hace es que las personas que están ya en la profesión con un bagaje, con un recorrido y con una experiencia, se tenga en cuenta. ¿Dónde se va a poner? ¿En 3 años? ¿En 5? ¿Va a valer lo mismo una asociación que el sistema público de salud? O sea, todo eso es verdad que hay propuestas, porque en algunos momentos ya se ha propuesto desde ahí, pero es verdad que eso se tiene que consensuar. Entonces, si pide un máster oficial de trabajo social sanitario, y si tienes menos de 5 años en la profesión y si no tienes esos 5 años de experiencia que puedas demostrar, pues te exigen el máster, pues máster de trabajo social sanitario, porque hay otros máster de trabajo social clínico, bueno, hay otros máster, ¿no? Entonces, es verdad que lo que reconoce esta ley es un contenido profesional, es un recorrido profesional, y si esta se aprueba, yo creo que la segunda parte sería que sentimos o pensamos que van a contar con la profesión para ello. Pero bueno, sobre todo porque pues el conocimiento que tienen los políticos de nuestra profesión, es verdad que han podido coincidir como compañeras, ¿no? Pues como Luisa Carcedo o Mónica o el secretario de Estado, que han estado en el ámbito de salud y han coincidido pero algunas veces pues en las políticas hay gente que no ha tenido nada que ver con el sistema de salud. Entonces, la propuesta es que eso exista. El cómo luego se va a reconocer es otro recorrido. Y también esta propuesta, cuando se hace, va en paralelo al reconocimiento que hubo en su momento con las profesionales de psicología, que también se planteó en ese momento, y unos entraron y nosotros nos quedamos fuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido gente que ya ha hecho ese recorrido y ha habido gente de la profesión que eso lo tiene preparado. Pero lo del máster oficial para las personas que no trabajan, y luego, bueno, pues está esta otra parte que dice Dani, que en nuestra profesión hasta ahora no ha habido, ¿no?, ese recorrido. Por lo tanto, bueno, por eso la UES, que yo también he hecho referencia, habla de especificar
y quieren que conste en ese documento, y ellos han planteado como tal, que no queremos que toda profesión pase a ser de las ciencias de la salud. Si no tenéis ninguna pregunta más, te damos las gracias por venir y por lo que nos has contado, y seguimos con la siguiente mesa. Gracias. Sí. Sí, os voy presentando. Os presento con... Vale, primero a Eva, luego a ti. Vale. ¿Y luego para pasar eso? Te pones ahí, cuando vayas a presentar, te pones en ese sitio y tienes la presentación. ¿Vale? Vale, ¿estamos ya? Bueno, nuestra gracias. Y ya estamos. Vale. Venga, muy buenos días a todos y a todas los participantes en la jornada. En esta mesa centraremos nuestra atención en la organización, la estructura jerárquica del trabajo social sanitario a través de las experiencias desarrolladas en otras comunidades autónomas. Un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, donde abordaremos la organización y estructura y los modelos de intervención que en otros territorios están desarrollando para que sus experiencias nos faciliten avanzar en Aragón. A través de sus intervenciones podremos inspirarnos en experiencias consolidadas y reflexionar sobre los retos que compartimos. Hoy contamos para ello con 3 profesionales de referencia en el ámbito del trabajo social de salud. ¿De acuerdo? Nuestra primera compañera será Eva Espatolero, que es jefa de sección de atención sociosanitaria del Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial del Servicio Navarro de Salud. Es diplomada en trabajo social, tiene máster en trabajo social sanitario, especializada en título propio de especialización en la figura profesional de agente de igualdad, amplia experiencia en el desarrollo de programas sociosanitarios, responsable técnica de la Estrategia de Atención a la Discapacidad y Promoción de la Autonomía del Plan de Salud de Navarra, presidenta del Grupo Técnico de Trabajo Social de Atención integrada a las mujeres víctimas de violencia, asume también la dirección técnica del Programa de Atención Integrada Social y Sanitaria de Navarra. Autora de diversas publicaciones científicas en trabajo social sanitario, ponente y coordinadora de diferentes jornadas, responsable de sesiones de formación del Plan Docente de Violencia de Género del Sistema Navarro de Salud, y destaca por su visión de un trabajo social sanitario interdisciplinar orientado a la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral. Pues aquí tenemos a Eva, que nos inicia la primera comunicación. Muy bien. Bueno, pues, a ver, me acerco un poco. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la organización, al Colegio de Trabajo Social de Aragón, en primer lugar, por contar conmigo. En concreto, pues quería dar las gracias a Natividad Juan, que nos ha acompañado en todo este proceso de preparación de la mesa, y también a Carmen Gavara, que es la a la compañera que junto con otras compañeras conocí el año pasado a finales de año en el Congreso de Trabajo Social de la Asociación Trabajo Social y Salud, y bueno, compartimos impresiones, sensaciones, y de alguna manera es la que me ha propuesto para estar hoy aquí, así que lo dicho, muchas gracias. Antes de comenzar con Navarra, quería deciros que estoy especialmente contenta, agradecida de estar aquí. Tengo un vínculo muy especial con esta tierra, con Aragón, especialmente con la provincia de Zaragoza. Mis padres son de Sos del Rey Católico, mi marido de Castiliscar, no sé si conocéis por ahí, por la zona, y mi cuadrilla de Zaragoza, o sea que estoy como en casa, muy, muy agradecida.
Eso es, aterrizo en Navarra. Bueno, pues Navarra seguramente conocéis, ¿no? Comunidades autónomas vecinas. Se nos conoce pues, por nuestros paisajes, gastronomía, nuestras fiestas, San Fermín, conocéis seguro. Y bueno, pues como en todos los lugares, todas las comunidades, hacemos cosas regular, otras muy mal, otras bien. Y hoy, bueno, pues lo que nos han pedido un poquito es que os contemos, ¿no?, aquello que desde el Colectivo de Trabajo Social del Sistema Sanitario de Navarra pues estamos o más contentas o más orgullosas, o nos parece que no nos han servido un poquito en todo el histórico y ahora mismo en el presente. Población, pues 691, 190 habitantes en abril de este año. Comparado con vosotros, pues somos diminutos. He estado mirando un poquito y vosotros ya estáis en 1.000.000, casi 400.000 habitantes. Mucha diferencia, ¿no? ¿Cómo se estructura Navarra en cuanto a estructura sanitaria? Contamos con 3 áreas. Está el área de Pamplona, con su hospital de referencia, el Hospital Universitario de Navarra, aproximadamente 1.200 camas, para que os hagáis una idea. El área de Tudela, también con su hospital de referencia, el Hospital Reina Sofía, aproximadamente 200 camas, creo, si no, córgeme, Santi. ¿Más? Un poco menos, pues por ahí. Área de Estella, hospital también de referencia García Orcoyen, unas 120 camas aproximadamente. Y luego, en cuanto a zonas básicas de salud, 59 zonas básicas, pues que entiendo que aquí, como aquí, ¿no?, con su centro de salud de referencia y, si es caso, pues con sus consultorios, ¿no?, de referencia. Y bueno, había que, de alguna manera, poner el origen, partir de algún punto, ¿no? Eso es lo que me habían perdido, un poquito un histórico, ¿no? Entonces yo decidí comenzar en 2015. ¿Por qué 2015? Pues porque 2015 es el momento en el que se crea en el Servicio Navarro de Salud la Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente. De esta dirección cuelga, entre otros, el servicio de efectividad y seguridad asistencial al que pertenece mi sección, la sección que ocupo yo desde hace muy poquito, desde agosto de 2024, y también su jefatura, ¿no?, la jefatura de la sección de atención sociosanitaria. Este servicio de efectividad es un servicio que cuando se creó se buscaba era sobre todo integrar, pues dijéramos que todos los procesos, hasta ese momento dijéramos que atención primaria iba por un lado, salud mental iba por otro, hospital iba por otro y luego estaban las áreas, ¿no? Pues lo que se tendía era a integrar, ¿no?, a unificar criterios. Pues bien, vuelvo a 2015, entonces se crea todo esto y, entre otras, pues, la jefatura que ocupo yo actualmente. Y en ese momento, como no podía ser de otra manera, ¿en quién piensan para liderar esa jefatura? Pues en una enfermera. Una enfermera con una experiencia laboral de unos 40 años en la gestión. Ella asume esa jefatura, pero es verdad que en ese momento, pues con una mirada exclusivamente hacia lo residencial, hacia los centros sociosanitarios. Como sabéis, los sociosanitarios mucho más, ¿no? ¿Qué ocurre en 2016? Pues a alguien en la dirección se le ocurre que estaría bien que una técnica en trabajo social sanitario formara parte de esa sección. Entonces, de alguna manera, se contacta con mi antecesora, ¿no?, mi compañera trabajadora social, Monse de la Fuente, se le contacta y se le ofrece participar de este proyecto, iba a decir, ¿no?, de esta sección, a un 50% de jornada. Ella en ese momento trabajaba en el Hospital Universitario de Navarra como trabajadora social hospitalaria y se le ofrece esta media jornada. Dice que sí, pero dice que sí con riesgos, ¿no? Ella habla de una complejidad importante, comentábamos antes con Santi también, en cuanto a crear una estructura de nuevas de trabajo social desde la nada, muy complejo, y además compaginar lo que tiene que ver con su trabajo en el hospital y su trabajo en el mundo de la gestión, por supuesto sin ninguna formación previa en gestión, como la mayoría de profesionales, todos los perfiles llegamos a la gestión. Pues bueno, dice que sí, lo vive también como una oportunidad, es una pequeñita puerta que se abre, que no se puede permitir el lujo, ni ella ni el colectivo, para no entrar, ¿no?, porque si no puede ser que no se abra nunca más. Inseguridad, lo que os decía, sobre todo en relación a veces ese sentir que tenemos, sobre todo desde trabajo social, hablo de trabajo social sanitario, no sé, otras profesiones, un poquito de esa baja autoestima de seré capaz, ¿no? Exclusivamente soy trabajadora social, seré, pues esto, capaz de llegar al mundo de la gestión y trabajar bien. Bueno, también tenemos que asumir que nos podemos equivocar, igual que el resto de sanitarios, sanitarias se equivocan. Y estar, sobre todo, antes creo que lo ha nombrado Raquel Millán, tenemos que estar, vuelvo a lo mismo, no nos podemos permitir el lujo de no estar en todo aquello que nos llamen. 2017, ¿qué ocurre?
pues que la compañera cada vez va visibilizando, va participando más en diferentes grupos, en diferentes planes, en diferentes proyectos, y si le ofrece el 100% de la jornada, pasarla a 100%, por supuesto asume el reto. Va pasando el tiempo, en 2018 no lo pongo aquí, pero esta enfermera se jubila y desde la lógica y el sentido común, que no siempre es así, pero en este caso lo fue, pues se le ofrece a ella la jefatura de trabajo social de la sección. Pues estábamos en un momento, poquito a poco, de crecimiento, de visibilidad, lo que digo, el estar. En 2023, la compañera en este estar, en este participar, en este aportar valor añadido, pues ya de alguna manera se siente lo suficientemente empoderada para exponer a la gerencia que necesitaba a otra compañera en la sección. Y la gerencia aceptó. Esto desde ese momento en el que esta sección pues asume la jefatura a una trabajadora social con una técnica de trabajo social. En 2024 a esta compañera antecesora le ofrecen la coordinación el puesto de coordinadora de asistencia de la sección, coordinadora sociosanitaria del Departamento de Salud. La acepta y es ahí cuando ¿no? de alguna manera me llaman ahí y ella pasa al Departamento de Salud. Este es un poquito el histórico de la jefatura que yo ocupo, pero quería también enseñaros la foto, la evolución de 2016 al momento en el que estamos ahora, a 2026. 2016 en Navarra, ¿cómo estábamos? Pues éramos 19 compañeras en salud mental, 51 en primaria. Antes, no sé si recordáis, eran 59 zonas básicas de salud, por lo tanto se compartían, igual que os sonará, se compartían centros de salud. 19 en hospitales, una en salud pública y en gestión exclusivamente una jefatura en la unidad hospitalaria, creo que de Lund. O sea, en total éramos 91 compañeras. ¿Qué sensación teníamos? Pues una sensación de escasa visibilidad. Apenas participábamos en grupos técnicos, en comités, en comisiones. En algún momento se nos llamaba puntualmente porque algún médico o médica que había llegado a la gestión se acordaba de nosotras. Esto sí que, por hacer un impasse, es importante que demostrar un poco nuestro trabajo, nuestro valor añadido en el día a día, en lo asistencial, luego genera sus frutos y luego nos llaman. Pero bueno, ahí era como muy puntual en ese momento. Sí que participamos en algún órgano de participación tipo la Junta Técnico-Asistencial, algún consejo de salud, pero también eso, puntualmente. Y la gestión era básicamente nula, nuestra participación. ¿Qué pasaba dando un salto importante en 2026? Bueno, pues en el 2026 somos 32 en salud mental, hemos aumentado en 13, 89 en primaria, aumentamos 38, en hospitales más 7, en salud pública 2 más, antes era 1, y en los diferentes puestos de gestión pues pasamos de una jefatura a 15 en diferentes puestos de gestión. Total, ahora mismo 165. Pues hemos aumentado en estos 10 años un 81%, 74 más. Recordando un poco, por tener una referencia, profesionales en todo lo que es el sistema sanitario, creo que somos alrededor de 12.500, más o menos. Y la población, ya os los he dicho, 691.000 y pico. Bueno, mejorable, pero hemos evolucionado, estamos contentas. Y aunque desde luego que el pilar, la base de lo que tiene que ver con trabajo social sanitario está en lo existencial, sin ellas las compañeras que estamos en gestión, pues no podríamos tirar. Sí que me parecía en este foro importante, ¿no?, exponeros un poquito, concretaros más dónde están estas jefaturas. Bueno, pues eso, el sistema sanitario de salud se estructura un poco, por un lado, el Departamento de Salud en Navarra, que es lo que se encarga más del diseño de política sanitaria, y por otro lado están 2 organismos autónomos, el Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, lo que tiene, ahí está el montante mayor de profesionales, pues lo asistencial, lo ejecutivo, o ejecutor, y luego está pues el Instituto Navarro de Salud Pública, y en este caso, pues en el Departamento de Salud tenemos una compañera directora de Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental, que lidera también la estrategia de humanización, una coordinadora sociosanitaria de Navarra, que es de la que os he hablado, que lidera la estrategia sociosanitaria que se está desarrollando y va a empezar a implementarse este año, esperamos, y que cuelga del director general de salud, una jefa de negociado de gestión de la investigación, y luego en el Servicio Navarro de Salud ya está pues mi jefatura y diferentes jefaturas en diferentes órganos periféricos de gestión. Pues dijéramos que de mayor rango está la jefatura de Santi, el jefe de servicio de atención a la ciudadanía y apoyo a la gestión de área de Tudela, y luego diferentes jefaturas de sección y de unidad, ¿no?, en los diferentes entornos de atención primaria, hospitalaria, salud mental y las áreas, ¿no? Ya
Estella y Tudela, y luego sí que hay compañeros y compañeras que nos apoyan como técnicos en diferentes grupos, en diferentes iniciativas, también en diferentes equipos multidisciplinares. Entonces, en lo que son los puestos de gestión, dijéramos que un 75 son jefaturas, que son las que veis ahí, que son bastante potentillas. ¿Cuál es ahora mismo la situación? Pues ahora estamos en todos los grupos técnicos que tiene que ver con procesos de integración tipo de abordaje del ictus, de abordaje de la diabetes, la estrategia de atención al paciente crónico y pluripatológico. Somos responsables de algunas estrategias somos responsables de algunos grupos técnicos, estos quería contar. De estos de integración hay algunos como el de Historia Social Sanitaria Unificada, que luego os contaré, pues lo lideramos, también el de atención a víctimas de mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas, el de planificación de alta hospitalaria de ictus y de caderas. Estamos en algunos comités estratégicos, pues, por ejemplo, en el Comité Director del Plan de Salud, que es el instrumento orientador de la política sanitaria en el Servicio Navarro de Salud, imagino que pues, similar aquí. Y somos responsables de algunas estrategias como las que os contaba y de programas pues, como el PAIS, que ha nombrado antes en mi presentación, el Programa de Atención Integrada Social y Sanitaria, que colideramos con el Departamento de Derechos Sociales. Bueno, pues ahora sí que podemos decir, yo creo que hay una presencia de la dimensión social de la salud, que por supuesto mejorable, por supuesto resultado de muchos años de trabajo de las compañeras, pero ahora sí que estamos en la planificación y estamos en la evaluación de resultados, que es importante. Os he traído también un poquito la foto de un organigrama, un poco para que veáis, ¿no? Arriba estaría la Dirección General de Salud, que en realidad es el Departamento de Salud. Abajo, ¿no? Veis por un lado el Servicio Navarro de Salud que os comentaba y el Instituto Navarro de Salud Pública. Pues para que veáis un poco, estamos aquí, lo que tiene que ver los puestos de gestión, ¿no? Como os decía, el 75% jefaturas. Estamos diseminadas, un poquito por la organización, pero lo cierto es que nos conocemos todas, trabajamos en equipo, trabajamos mucho en red, intentamos compartir los mismos objetivos, las mismas metas y luego dijéramos que cada una se lleva a su casa, ¿no? lo que le corresponde y trata de ejecutarlo. Importante que una vez que se llega a conseguir esto vayamos todas alineadas, porque puede ser y surge, porque sí que debatimos, no estamos siempre de acuerdo, pero por lo menos ir alineadas una vez que hemos conseguido llegar aquí, ¿no? Y pues ¿cómo lo hemos conseguido? Tampoco es que os vaya a decir yo aquí ahora algo súper, ¿no? Que os solucione la vida, pero bueno, no se os escapa que mucho esfuerzo. Pues en este momento, 2026, seguimos teniéndonos que esforzar el triple que nuestros compañeros y nuestras compañeras sanitarias. Eso es una realidad. Y por lo menos por ahora hay que vivir con ella. Yo ahora en el mundo de la gestión yo soy capaz de identificar que propuestas con con mucho criterio técnico que presenta trabajo social, pues quizás son más revisadas que las que presenta medicina o enfermería. Esa es una realidad. Pero creo que hay que trabajar con ello y también creo que un poco desde la sonrisa, es decir, sobre todo no desde la hostilidad, no desde el victimismo, porque creo que con eso, como dice una compañera, generamos mucho anticuerpos y vamos así. Tenemos que trabajar con las personas que tenemos al lado y lo que decía, no permitirnos el lujo de no entrar en esas puertas que se nos abren, porque a veces nos cuesta salir de nuestra zona de confort. A mí cuando me ofrecieron la jefatura me lo pensé mucho, es dar la cara, es vivir que te cuestionen, ¿no? Muchas cosas que hagas te confundirán, te lo van a hacer saber que te lo has confundido, pero bueno, que todos tenemos derecho a confundirnos. Valor añadido, lo que os he dicho, tanto en todos los niveles, en lo más asistencial como en el meso, en el macro, ¿no? Aportamos valor. Yo creo que se nos ve y que poquito a poco nos van llamando porque nos van conociendo, nos tienen que dar la oportunidad, eso está claro, pero creo que eso lo estaréis haciendo seguro ya, lo de aportar valor añadido. Y visión de futuro. Con visión de futuro me refiero a que las compañeras antecesoras, bueno, entre las que está Santi, yo creo que han estado muy avispadas en subirse al carro de algunos proyectos que luego nos han hecho muy visibles en la organización. Quizá hay otros perfiles profesionales que no se subieron a ese carro y ahora quizá no están tan visibles. ¿De qué hablo? Pues preparando esta jornada, yo digo, ¿de qué les cuento un poco? ¿Un minuto? Bueno, pues entonces, hablo de sistemas de información. Vale. Sistemas de información, muchas veces tenemos la tendencia a lo cualitativo, nos da mucho miedo lo cuantitativo, lo estadístico, los datos, pero creo que tenemos que ir por ahí. A nosotras nos ha supuesto un antes y un después trabajar con los sistemas de información. Hemos unificado nuestra historia social
sanitaria. Se supone que en todos los entornos, en primaria, en hospital y en red de salud mental, registramos de la misma manera, de manera homogénea. Esto nos está permitiendo parametrizar, monitorizar y explotar datos. Y esto nos está haciendo ser muy visibles en la organización. Hemos conseguido con esto elaborar informes de Tableau, que no sé si conocéis Tableau. Tableau Server es una herramienta informática que permite eso, aloja datos, se nutre de diferentes fuentes, como nuestra historia social sanitaria, y luego nos permite tener herramientas como esta, que es para priorizar los pacientes que ingresan en el hospital. Podemos priorizar por nivel de vulnerabilidad a quién atendemos primero, según diferentes indicadores que compartimos con sistemas de información, dependencia, discapacidad, TSI 001, si vive solo, origen extranjero. Esto nos está permitiendo, a su vez, llegar a cabo a ser visibles en la evaluación de resultados, llevando a cabo análisis, estudios analíticos estudios analíticos complejos. Aquí hemos analizado, es un estudio que todavía no hemos publicado, queremos convertirlo en un proyecto de investigación. Hemos estudiado si las necesidades sociales influyen en la duración de la estancia hospitalaria. Obviamente el resultado ha sido que sí, que alarga los días. Y por otro lado, hemos analizado si nuestra intervención proactiva en las primeras 48 horas en los hospitales reduce las estancias hospitalarias. El resultado ha sido que reducimos trabajo social 4 días las estancias, lo que, aplicando una capa económica, supone que la trabajadora social del hospital, antes de terminar su primer día de jornada, ya es rentable para el sistema, ya ha cubierto su sueldo y su seguridad social de un mes. Estamos ahorrando para el sistema en el resto de 91 días laborables 73.500 euros. Somos muy rentables para el sistema y esto queremos darle un formato de proyecto de investigación potente. Y poco más, lo que os he dicho, creeros que aportáis el valor, creeros que podáis y no perdáis oportunidad si os ofrecen algo para estar. Y poco más, que me alarga mucho. Gracias. Venga, pues seguimos con nuestro próximo ponente, que es Santi Urmeta, es trabajador social, jefe del área de salud de Tudela, del Servicio Navarro de Salud. Es diplomado en Trabajo Social, con más de 27 años de trayectoria en Trabajo Social Sanitario. Está especialmente vinculado al área de salud de Tudela, responsable de la coordinación del trabajo social en el área de salud de Tudela, trabajando en atención primaria, en hospital y en salud mental. Desarrolla una participación activa en la planificación de alta del área de salud de Tudela, garantizando la continuidad asistencial desde el ingreso hospitalario hasta el retorno al domicilio. Autor en publicaciones sobre historia social sanitaria unificada y gestión innovadora del trabajo social sanitario, integrando los 3 niveles, hospitalario, comunitario y de salud mental. Defiende un trabajo social basado en la multidimensionalidad y la respuesta transversal, destacando el impacto de los determinantes sociales en la salud. Aquí tenemos a Santi, que ya nos... Sí, adelante. No, no te preocupes, que me pasa Eva. Sí, tengo red de apoyo. Tengo red de apoyo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas. Yo, la verdad, también, bueno, pues estoy casi en casa, porque ya sabéis, soy de Tudela y estamos tan cerca, ¿no? Y por vecindad y por afinidad muchas veces, pues yo creo que nos cruzamos y somos, ¿no?, a veces compañeras de camino. Y es verdad, como decía Eva, que os agradecemos el que hayáis contado con Navarra con este interés y con esta fuerza, porque cuando me engañó Carmen, ¿no?, oye, pues digo, bueno, yo encantado de ir. Bueno, me resistí un poco, porque es verdad que tenemos todos muchos, ¿no?, pues muchos frentes y yo, sinceramente, con la jefatura que ahora ostento, pues bueno, tengo pues mucho lío, que se dice, ¿no?, como todas vosotras. Pero la verdad que, bueno, la propuesta era el que os pudiéramos contar un poco cómo había sido el recorrido de trabajo social sanitario. Ahora lo aterrizamos un poco más en el área de salud de Tudela para que veáis. Y sí que, bueno, antes de empezar, no está Raquel, pero esperemos que esta sea la ocasión de que pueda salir, ¿no?,
el reconocimiento de profesión de trabajo social sanitario y que no se trunque como la vez pasada por el calendario político y electoral, que leyendo la prensa, en fin, no sé cómo acabará esto, porque la proposición de ley, ¿no?, que empezó también por Olaya en el Senado y luego confirmado por la ministra, tiene, y lo comentaba antes también con Dani y con Eva, tiene un recorrido legislativo que esto no se hace en 3 días. Quiero decir que también a la hora de generar expectativas, ¿no?, todas las profesionales estamos deseando que tengamos ese reconocimiento, ¿no?, justo y merecido, pero bueno, yo sería moderadamente en fin, optimista, ¿no?, por el recorrido que tiene, sobre todo en los tiempos, ¿no?, porque se disuelve el Parlamento, todo esto tiene un recorrido y también, bueno, me parecía a la hora de compartir con vosotras. Bueno, si quieres. Tudela es un área de salud pequeña, bueno, pequeña en función también y en relación con qué, pequeña seguramente con Madrid o muy pequeña, o incluso Navarra muy pequeña también comparado con Madrid y casi la mitad de vosotras, pero el área de salud de Tudela somos unas 100.000 tarjetas sanitarias y sí que el Hospital de Tudela, por cierto, tiene un convenio de Servicio Navarro de Salud con el aragonés, lo que es urgencias, lo que es la comarca Tarazona, ¿no?, y todos los pueblos Novallas, bueno, en fin, todos esos pueblos que están cerca de Tudela y que para urgencias y para alguna otra atención tenemos un convenio, ¿no? Hay 14 profesionales de trabajo social sanitario, hay 9, son 7 zonas básicas, hay 9, el año pasado crecimos otra trabajadora social, y esa trabajadora social también, hablando de los datos y la importancia de los datos, que a veces es algo como áspero, que genera a veces aristas, ¿no?, el tema del registro, ¿no?, de ponderar, yo quiero hacer, ¿no?, mi intervención con el caso, con la familia, y yo esto lo he hablado a veces con trabajadoras sociales del equipo, ¿no?, del área de salud, de que no es excluyente. Tú puedes hacer una intervención estupendísima, ¿no?, con la familia o a nivel comunitario, a nivel individual, pero también se tiene que, ¿no?, conciliar con el adecuado registro, porque luego viene cuando vamos a la mesa, ¿no?, con el gestor, con la gestión, con el director, con la directora, a la hora de poder presentar, ¿no?, y se presenta más allá de la percepción, hay que presentar informes, motivación y datos. Y lo que os decía, somos 7 zonas básicas, 9 trabajadoras sociales de primaria, 2 trabajadoras sociales en el Centro de Salud Mental y 3 en el Hospital de Tudela, que de camas oscila entre 160 camas de hospitalización convencional más 30 de la domiciliaria, ¿eh? Y también, bueno, pues a lo largo de los años se ha ido creciendo, ¿no?, y la verdad que, bueno, siempre aspiras a crecer y a aumentar profesionales y abarcar más espacio, pero bueno, comparado, cuando yo salgo fuera, ¿no?, pues yo soy consciente de que en Navarra, a nivel de ratios y de equipos y de profesionales y de jefaturas, en este caso, pues estamos bien, ¿no?, bien comparado, desde luego, ¿no?, con el resto, ¿no? Y el camino que os voy a contar muy brevemente hay 2 hitos, 2 fechas, en lo que es la creación de la Coordinación de Trabajo Social Sanitario en el área de salud de Tudela, y que pasamos en un itinerario de donde estamos, por así decir, al margen y queremos, ¿no?, bascular, queremos irnos al centro. Yo tengo una frase, ¿no?, yo la verdad, cuando hablaba con Nati, claro, y también con Carmen, yo desde hace ya 3 años estoy en la jefatura del Servicio de Atención a la Ciudadanía, apoyo a la gestión, que de mí una de las patas, por así decir, es el trabajo social, la jefatura, pero sí que el recorrido, y por si os sirve, ¿no?, a la hora ya no tanto replicar, pero por lo menos el tener una experiencia de algo cercano y que os pueda abrir vías, ¿no?, porque hablando antes con Dani bueno, os contará luego su propio recorrido en Madrid, pero hay como distintas líneas, ¿no? Tú puedes hacer una línea a nivel de trabajo, ¿no?, en el terreno, hay una línea sindical, hay una línea política, como está siendo ahora con el reconocimiento de profesión sanitaria, hay líneas también judiciales, como hace años también a través del Colegio de Trabajo Social de Navarra se
se ganaron unas plazas, en fin, hay distintas líneas que no son excluyentes y que muchas veces hay que buscar también esas alianzas para, ¿no?, para conseguir el objetivo común. Y el primer hito, como veis, es la coordinación de trabajo social también como en precario, lo decía Eva, y es verdad, ¿no? Dices, joder, pues media jornada de gestión, ¿no?, de coordinación, media jornada en lo asistencial. Es verdad que es un lío, quienes estéis o hayáis pasado por ahí, es un lío porque no te, bueno, ¿sabes? Una especie de esquizofrenia. O sea, ahora hago gestión, ahora no, hago ahora asistencial. Luego eso genera a veces conflictos internos con el equipo, conflictos también propios, ¿no?, de cómo gestionar esas medias, ¿no?, que no es difícil el encontrar a veces el equilibrio, ¿no? Pero sí que es cierto que fue una oportunidad por parte, y esto fue así, por parte de un gerente que llega de Madrid y que le da una vuelta a modelos de gestión, introduce modelos de gestión avanzada, introduce coordinaciones, introduce distintos formatos de trabajo, de protocolos, de procedimientos, de circuitos, que era algo nuevo completamente para nosotros, y genera unas figuras de coordinación. Las figuras de coordinación, cuando se creó por parte del gerente, era algo novedoso. Nosotros aquí, y sigue siendo una realidad, que nos sigue lastrando para muchas cosas el no ser sanitarios y el que en la categoría de no asistencial, porque aunque trabajo social sanitario, por lo menos os hablo de la realidad de Navarra, hacemos un trabajo lógicamente, ¿no?, y evidentemente asistencial, pero tú vas a la norma, en lo que es la estructura, y estamos metidos en lo que es una estructura de una jefatura no asistencial. Es decir, mi jefatura es no asistencial, aunque luego, ¿no?, cuelgan distintas jefaturas de sección. En Navarra es, de abajo arriba, es unidad, sección, servicio, subdirección, dirección. Entonces, bueno, es verdad que es una oportunidad. Cuando este gerente lo propone, yo asumo la responsabilidad. Da siempre miedo, ¿no?, porque, y es verdad, y eso es común a las organizaciones, a los mandos intermedios, te sueltan ahí al campo y nadie te ha dado formación de gestión de equipo, liderazgo, organización, sino que ahí te sueltan, ¿no?, porque lo asistencial ya se presupone que ya sabes, ¿no?, o que lo defiendes bien. Pero esa parte, bueno, pues se asumió y nos da una oportunidad de ya tener una visión organizativa de lo que es el área de salud y, sobre todo, una interlocución directa con la gerencia. En estos, hay tres, en este hito se consiguen tres cosas, ¿no? Una posición organizativa en lo que es la estructura y lo que son alianzas estratégicas, ¿no? En lo que es el posicionamiento organizativo nos reconoce institucionalmente, nos da interlocución directa, y cuando hablo de interlocución directa, yo digo a veces la frase de nos empezamos a sentar en la mesa de los mayores. Si no te sientas en la mesa de los mayores, si no estás en los puntos donde se decide, si no estás donde se planifica, si no estás donde se marcan las estrategias, quedas en un punto marginal. Y eso es así. Y muchas veces y como he estado ahí, llevo desde el 93, ya hace muchos años trabajando en la profesión, muchas veces nos entra, ¿no?, esa cosa de victimismo, y es verdad, hay una parte, cuando alguien se siente víctima, hay una parte de realidad, pero otra parte que a veces se amplifica. Pero cuando ya das el paso y tienes la oportunidad de sentarte con los mayores, es decir, que despachas con el gerente o despachas con la directora o el director, hablamos de que ya tenemos capacidad de poder influir. Hasta que no llegamos a ese nivel es pico pala, pico pala, pico pala. Y eso es así. Y ya yo creo que es un reconocimiento también a la profesión, cuando se ha explicado un poco Eva, ¿no?, todas las trabajadoras sociales que estamos en puestos de distintas jefaturas y en distinto orden, pero ha sido un avance. Y que luego eso se retroalimenta, ¿no?, como lo del dinero que atrae el dinero, ¿no?, el rico cada vez más rico. Pues es verdad que conforme vas creciendo en estructura, te da pie a poder crecer, porque es como hay que romper, ¿no?, esa primera dinámica. La representación en trabajo social en órganos de gestión, como os decía, la interlocución directa, y luego en estructura, que nos da un marco también de protocolo, ¿no?, organizado y alineado, que esto también creo que es clave, y insisto mucho en que tenemos que estar nuestros objetivos, nuestro propósito alineados con la organización.
en aquello que sea coherente, desde luego, con nuestros valores, ¿no? Aquello que no, pero aquello que sea necesario alinear, debemos estar alineados, ¿no? Y luego con alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas internas y externas son básicas. Por lo menos mi experiencia, está bien. Mi experiencia es que lo que es la coordinación o la jefatura y la estructura del área de salud de Tudela respecto a lo que es trabajo social, porque yo soy trabajo social, pero en mi servicio, como os decía, ¿no? Pues cuelgan muchas cosas, ¿no? Cuelga servicio de admisión, ¿no? Cuelga de mi jefatura, archivo, codificación, trabajo social. Bueno, es un hospital comarcal y entonces aquí esto es como lo de Mercadona, que todo, ¿no? Es multitarea, valemos para todo. Pero entonces sí que es cierto que tenemos, ¿no?, que aunar esfuerzos para que una vez que llegamos a ese punto de reconocimiento de la capacidad de poder gestionar, asumamos el reto. El segundo hito, por no irnos, es que el trabajo social sanitario, con la creación de la estructura de este servicio, ¿no?, que yo ahora lidero, le damos ya un marco estable y de reconocimiento con lo que es jefatura de unidad de trabajo social. Las jefaturas que no se llaman así y se llaman de otra manera, pues hoy es, y hay que ser realistas, yo soy trabajador social, mi antecesor era médico y cuando no esté, pues yo qué sé, puede ser un ingeniero, ¿no? Como, bueno, por cierto, vuestro nuevo consejero es de Navarra, estaba diciendo antes a Nati, que estuvo también en Navarra, yo bueno, no lo conozco lógicamente personalmente, es de un pueblo, es de Corella, es de un pueblo de al lado de Tudela, y sí que es cierto que, bueno, pues que muchas veces también hay que buscar oportunidades, ¿no? Entonces, esta oportunidad de esas alianzas, como os decía, que era clave, y vuelvo a las alianzas internas, y me da igual con el servicio de personal o profesional, me da igual con la gerencia, me da igual con la jefatura de enfermería o con la de medicina interna o con quien aquellas partes, actores de la estructura de la gobernanza que nos posibilite acceder a ese reconocimiento con esas jefaturas. Entonces, de esta manera, el trabajo social sanitario, por fin, más allá de lo que es una coordinación que se creó distintos puestos que luego se han ido desapareciendo, se han ido incorporando estructuras, por fin ya teníamos, ¿no?, lo que era una estructura reconocida formalmente, cuando os digo formalmente, en boletín oficial, ¿vale? Esto es un poco la línea anterior. Bueno, este es un poco el recorrido, el itinerario, desde el 19 que se crea la coordinación hasta el 23, hasta el 26, ¿no?, donde sobre todo tenemos que ser conscientes de que debemos responder no solamente a nuestras necesidades de profesión, sino también a las necesidades de la organización, porque lo que es importante también que seamos conscientes de que nosotros, y esto lo voy a poner un poco de ejemplo para que me entendáis, que lo que a veces en lo asistencial, en el terreno, se organiza, me da igual en un centro de salud, en un hospital o en salud mental, cuando se organiza algo que pensamos los profesionales que quiere la ciudadanía y no les hemos preguntado, ni sabemos, y pensamos que nos juntamos aquí los cuatro y vamos a hacer una intervención sobre prevención del consumo y dices, pero ¿dónde estamos? ¿Hemos preguntado? ¿No? Esto es de interés, ¿no? A los chicos como a las chicas, ¿no?, a la chavalería, ¿esto les renta venir a esto? Como dicen, ¿no? Entonces, muchas veces, pues esto pasa también, y lo traslado a lo que es la pura gestión. Muchas veces tenemos que tener también la sensatez de alinearnos, que nuestro propósito confluya con el interés de la organización. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto? 2, venga. Esta el servicio de atención a la ciudadanía, lo que os decía, lo voy a resumir en tres cosas, que es visibilizarnos, importantísimo, y eso no descubro nada. Hay que hacernos ver, se trabaja mucho, pero a veces queda ahí solapado, se entera el vecino, se entera el del hospital un día que hablas, o sea, hay que visibilizar, hay que hacer fotos, yo digo, hay que hacer fotos y hay que salir en las fotos, cuando se curra y cuando se trabaja. Hubo un día, y esto es verdad, en una cafetería se me acerca una jefa, bueno, en este caso era enfermería, pero me da igual, que podría ser de otra, y dice, te veo mucho en las fotos. Y le dije, porque trabajo mucho.
¿no? Ah, no, yo te lo decía, no, te lo digo, salgo en las fotos porque trabajo mucho. En las fotos hay que salir, hay que hacer cuando se trabaja y hay que visibilizar, porque eso, les digo yo a veces a mi equipo, y el otro día hablando por un conflicto que surgió, digo, joder, hay que tener conciencia, y esta frase no sé si es de alguien en concreto, pero también la digo a mi equipo, nos ven como nos vemos. Nos ven como nos vemos. Si nos vemos pequeños, si nos vemos marginales, si no nos vemos, nos ven así. Si nos vemos fuertes, si nos vemos con capacidad de trabajo, si nos vemos con interés de poder impulsar iniciativas, nos ven así. Y eso es, yo lo tengo grabado, vamos, casi lo pongo así, ¿no? en los despachos. Nos ven como nos vemos, ¿no? Luego la legitimización, con el trabajo en gerencia, y lo que es, me voy a la última ya, me voy. Venga, bueno, vámonos a la visión estratégica. Bueno, lo que quería deciros, que aparte de visibilizar, os contaba la anécdota de la foto, pero que es verdad, tener en cuenta, por favor, que cuando hagáis una iniciativa en el consultorio, yo qué sé, de Utebo, me lo invento, pues se saca una foto, hay que trabajar hay que buscar alianzas internas. Cuando digo lo de las alianzas internas, clave, pero clave, profesionales, desde luego. Esta estructura no hubiera salido si la responsable de profesionales de recursos humanos no lo ve, porque una de las cosas que siempre nos pasa, y os pasará a vosotras y a mí muchas veces, cuando te dicen, no lo veo, no es el momento, no hay recurso económico para nuevas necesidades, ¿no? Porque eso muchas veces ocurre. En ese caso, bueno, pues también hay que buscar alianzas, y esas alianzas, por ejemplo, digo lo de la foto, con responsables o con la responsable de comunicación de la consejería o del departamento. Lo que quiere también visibilizar, hay que buscar intereses comunes, con profesionales, con recursos humanos, con comunicación, con la difusión de la actividad, de lo que nosotras hacemos, que se hacen muchas cosas. Luego, voy terminando, porque la verdad con los 15 minutos pues tengo que ir así, perdona, un poco atropellado, pero se planteaban varios retos, ¿no? Puse retos y oportunidades que, bueno, tipo DAFO, ¿no? Que yo creo que también a veces hay que buscar, y sé que es difícil porque lo asistencial, lo urgente y lo importante te come posibilidad de, ¿no?, de reflexionar, y muchas veces necesitas también como el parar, ¿no?, y el poder reflexionar. Entonces había retos, ¿no? Como os decía, la visibilidad, el posicionamiento en estructuras directivas y de gestión, la medición, que ya ha comentado Eva, y a nosotros, y de verdad ha sido nos ha aportado mucho para crecer, el poder medir, el disponer de una historia social sanitaria unificada dentro de lo que es la historia clínica, o sea, no aparte, sino lo que es la estructura de historia tanto en atención primaria como en especializada de hospital o de salud mental. Dentro, eso también nos ha servido para poder obtener, explotar datos y aportar valor desde una gestión del dato, la definición de roles, la sobrecarga asistencial, y luego oportunidades tenemos la integración plena en modelos de gestión, el liderazgo. Tenemos que posicionarnos en capacidad de liderar en aquello que hay hueco. Esto es como el baloncesto, bueno, no sé, a quien le guste, o sea, hay que sacar codos donde hay espacio, porque si no se ocupa, y eso es así. Y hay una parte que el sistema, bueno, pues no favorece, pero hay otra parte también de autocrítica y de necesidad de que tenemos que ocupar espacios. Espacios que, por ejemplo, en Navarra, y aquí es ejemplo Eva, de lo sociosanitario, el espacio de humanización. Esos son espacios, o como por ejemplo enfermería, ¿no?, que la palabra, oye, que hay que reconocer, cuidados, ¿no? La palabra cuidados, bueno, parece, yo cuando digo cuidados ya me sale aquí enfermería. Y también hay que reconocer los méritos de otras profesiones. Es verdad que el tamaño importa en este caso. No somos pequeñitas, ya son muchas, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que buscar espacios que pongamos valor, que aportemos valor y que podamos liderar. Y luego, para terminar, bueno, lanzaba estas preguntas, ¿no?, para generar debate, ¿no? ¿Cuál es el reto más importante y urgente para el trabajo social de Aragón?
para vuestra realidad? ¿Qué oportunidad no habéis aprovechado todavía y qué necesitaríais para activarla? Sobre la gestión, ¿cómo contribuye el trabajo social sanitario a mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en las organizaciones? Porque esto también, y eso es extensible, me da igual a cualquier categoría profesional, pero desde la gestión tenemos que también, como integrarlo, nos compran el producto, nos compran la idea, nos compran si lo ven útil, si demostramos utilidad, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? De cara a la organización, ¿no? Por simplificar. Y por último, ¿no? ¿Qué cambio en vuestra organización tendría más impacto para trabajo social sanitario en los próximos años? Y termino diciendo que el trabajo social sanitario debemos pasar de pantalla, debemos evolucionar, debemos avanzar, porque no necesitamos, y por lo menos nuestra realidad, no necesitamos demostrar nada si lo que necesitamos es incorporarnos a puestos de la gobernanza de la organización, que, como decía antes, es donde se toman las decisiones. Gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente es Daniel Gil, que es trabajador social, jefe de servicio de trabajo social del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid. Es diplomado en trabajo social y licenciado en filosofía y experto universitario en inmigración. Es jefe de servicio de trabajo social sanitario del Hospital Puerta de Hierro desde 2021, decano del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid desde 2020 y patrono de la Fundación Humans, impulsora de la humanización de la asistencia sanitaria. Tiene amplia trayectoria en salud mental, hospitales públicos y en atención primaria. Profesor también en la Universidad Pontificia de Comillas desde 2011 de Trabajo Social Sanitario. Impulsa activamente la humanización de la atención sociosanitaria. Lidera encuentros profesionales de impacto en la Comunidad de Madrid, impulsando redes de trabajo social en enfermedades neurológicas. Defiende un modelo de trabajo social basado en la mirada integral del paciente, la interprofesionalidad y la innovación. Promueve la integración del análisis del contexto social en la atención sanitaria como parte esencial de la humanización. Adelante, Muchas gracias. Daniel. Esto cuando ya se alarga es que eres viejo. Bueno, primero muchas gracias a Carmen, a la Junta por invitarme. Y es verdad que yo creo que todos aquí en Zaragoza estamos como en casa, ¿no? Porque es verdad, lo hablábamos ayer, ¿no? Que simbólicamente Aragón y Zaragoza significa mucho para el trabajo social en salud, ¿no? Los de Madrid me acuerdo que no era jornada, era congreso, el del 2012. Ahí éramos como 10 socios de la sociedad científica y de repente ahora somos 70, ¿no? Pero hubo como un clic ahí en Zaragoza. A partir del 2012 es un poco cuando empezamos a estructurarnos y a pensar qué teníamos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un poco venir a contaros cómo ha salido después de que la idea surgiera un poco aquí, ¿no? Es verdad que en Madrid, y en relación a lo que comentaba Santi, hay distintas líneas de trabajo, ¿no? Es verdad que su estructura de jefaturas ha tenido un origen distinto a lo que nosotros nos planteamos en su momento, ¿no? A ver cómo las paso. Bueno, y bueno, eso os comento. En el 2012 empezamos un grupo de trabajo a pensar cuáles eran las líneas estratégicas que teníamos que hacer para avanzar en el trabajo social sanitario. Yo creo que en aquellas fechas ni siquiera el concepto de trabajo social sanitario estaba tan claro o estaba asumido colectivamente. Y bueno, después ya toda esta historia se formaliza en un acuerdo de mesa sectorial que os contaré y se empiezan a desarrollar las jefaturas. Pero cómo llegamos a poner en primer lugar la necesidad de una estructura orgánica en trabajo social sanitario como paso previo a otras cosas, ¿no? Y en relación también a lo que ha comentado Raquel, poner un poco que la estructura la conseguimos sin ser sanitarios, o sea que ser no sanitario no era un requisito imprescindible para esto. Incluso así, en confidencia, no sé si siendo sanitarios lo hubiéramos conseguido, ¿no? Porque es verdad que la dependencia de la Dirección de Gestión y Servicios y las jefaturas no sanitarias también tienen su ventaja o su flexibilidad a la hora de generar ciertos roles, ¿no? O sea que todo tiene su nivel de estrategia, ¿no? Cuando no teníamos estructura de servicio, es verdad que en Madrid
es una realidad muy compleja. Son hospitales como el Gregorio Marañón con 39 trabajadoras sociales, 1.500 camas, luego hospitales muy pequeños. Bueno, pues es que había una heterogeneidad muy amplia, ¿no? Con una dependencia muy variada en dirección de enfermería, atención al paciente. Había un hospital con una jefatura de sección histórica, pero solo esa. Había figuras de coordinación de trabajo social. Bueno, pues que a alguna compañera le habían asignado ese rol por encima haciendo labor asistencial y además que coordinara a las compañeras, pero no eran puestos reales, ¿no? Y estábamos trabajando, bueno, pues como yo creo que nos sentimos muchas veces, ¿no? Con un crecimiento de la demanda social constante, sin saber especificar muchas veces qué demanda social era vinculada a procesos de salud o enfermedad o venía, podríamos decir, de una atención social más generalista, ¿no? Las compañeras de primaria siguen inmersas un poco en esa confusión de la demanda que seguíamos absorbiendo, incluso derivada de si hay una lista de espera muy alta en servicios sociales, pues la demanda acaba apareciendo en salud, ¿no? Y con una respuesta reactiva constantemente, ¿no? Si no hay jefatura, lo que hacemos es trabajar de manera reactiva, ¿no? El problema que te surge ese día lo solventas, ¿no? De manera sin ninguna planificación o priorizaciones, ¿no? Y con una gran inequidad en el acceso a servicios y al sistema. O sea, realmente esta falta de estructura lo que hacía era generar bolsas de inequidad, ¿no? Áreas donde no había tanto trabajo social, donde ciertos programas no se hacían, dependía de la voluntad del equipo que ciertos programas se implementaran o no. Pues incluso en algunas áreas si se hacían visitas a domicilio no dependía un poco de la buena voluntad de los profesionales, de cómo vieran su acto profesional. Y eso es verdad que al sistema se le podía vender muy claramente, ¿no? Que necesitaba optimizar esos recursos, en qué se estaba gastando el dinero y por qué había bolsas de inequidad, ¿no? Y bueno, eso lo veíamos y nos permitía, desde ese dato que podíamos tener, que eso lo comentaré, que es muy importante tener el dato, vender un producto, ¿no? La baja visibilidad que te da no tener jefatura, ¿no? Una menor integración en los servicios, en los sitios donde se deciden las cosas, ¿no? Que el ámbito de atención que nos hicieran no estuviera formalizado vía interconsulta, sino que era mucho de bueno, si la trabajadora social tenía buena relación te mandaban más o te mandaban menos, no había un trabajo proactivo. No podíamos medir el impacto porque no tenían formalizado, no tener jefaturas de servicio. Nuestros objetivos no eran propios de servicio, sino que dependían de los objetivos del servicio de atención al paciente. No estábamos dentro de la memoria del hospital o del área de atención primaria porque éramos dependientes de otro servicio general. Teníamos que visibilizarnos como servicio. Y al sistema le interesaba tener nuestros datos, porque el sistema percibe claramente que si no tiene una atención sociosanitaria, el sistema sanitario en estos momentos, si no da respuesta a la alta demanda de procesos sociales vinculados a procesos de salud y enfermedad que tiene, el sistema colapsa. Eso lo tienen clarísimo. Con las residencias de mayores lo han tenido clarísimo, ¿no? Y con otros ámbitos igual. Y ese poder lo tenemos nosotros, ¿vale? Yo creo que ese dato hay que vendérselo al sistema. Yo siempre digo que nosotros trabajamos en un espacio que nos conecta mucho con las comunidades, con las instituciones. Tenemos una foto de un espacio de coordinación en el margen que nos da muchísima información. A veces eso nos hace sentirnos marginados del equipo, ¿no? O del sistema, pero sin embargo es un espacio de mucho poder, porque realmente es aquello que le va a permitir optimizar el sistema y, como decía Santi, yo creo que sobre dos ideas claves, que es lo sociosanitario, la humanización, y vinculado a la humanización, la calidad de la atención. Ahí nosotros vimos que teníamos dos ejes muy importantes de impacto y que además ellas nos necesitaban, ¿no? Porque había una dirección nueva general de humanización muy sensibilizada con 3 personas. Y claro, cuando tú les planteabas una propuesta, veían el cielo abierto. Y bueno, aquí tenemos unos que se suman al carro, como decíais, nadie se quiere sumar a esto, pero estos se suman. Y ahí encontrábamos una línea de entrada, ¿no? En lo sociosanitario igual, un poco que se nos vaya identificando con ciertos espacios. Y luego había un riesgo de discontinuidad muy importante, que también el sistema y los profesionales lo veíamos, ¿no? Cómo la continuidad asistencial se estaba fragmentando por esa cadencia de lo sociosanitario, ¿no? Y había un nivel de reingresos elevadísimo porque no teníamos objetivos de intervención en esa línea. Curiosamente, como veréis, bueno, no, eso no lo he puesto, ¿no? Pero me voy a alargar seguro. Cuando se han creado las jefaturas de servicio, creo que casi el 70% las hemos ocupado gente que veníamos del ámbito de la salud mental.
Yo creo que también porque nuestros planes estratégicos ya tenían muy claro, porque cuando hace la jefatura de servicio implica presentar un plan estratégico de servicio, analizando la comunidad, etcétera. Sí veíamos muy claro la importancia de esa continua asistencia, lo transmitimos ciertos conceptos que habían optimizado mucho en la red de salud mental comunitaria a la venta del producto, ¿no? Entonces, bueno, eso no existía a veces en otros entornos, ¿no? Y yo creo que eso nos dio riqueza. Y eso es lo que existía previamente a nivel de sistema, ¿no? Pero también internamente, como comentaba antes con lo de la especialización, nosotros teníamos nuestra pedrada, teníamos nuestras dificultades. Y es que generar jefaturas de servicio no a todo el mundo le convencía, porque los que estábamos en salud mental estábamos muy bien en nuestros centros de salud mental. Esto implicaba que íbamos a empezar a depender de una jefa de servicio de trabajo social del hospital, ¿vale? Y que nuestro jefe de servicio del centro de salud mental, con el que nos llevábamos muy bien y con quien hacíamos lo que nos daba la gana, con libertad y todo, pues ahora íbamos a tener unos objetivos de servicio que nos iban a pedir cuentas, etcétera. Teníamos culturas propias muy distintas, ¿vale? Entre la primaria, el hospital, los hospitales de media estancia, y ahí hubo que homogenizar mucho, ¿no? Teníamos una alta autonomía, esa invisibilidad que siempre planteamos, que somos invisibles, claro, pero la invisibilidad tiene sus beneficios. Que yo puedo hacer grupos de lo que me dé la gana. Claro, si te ponen un servicio, ya no. Ya tus objetivos están enmarcados en las líneas generales que te marca el hospital. Yo tengo 3 objetivos de servicio específicos, más los otros 6 que son del hospital, y eso es esa es la prioridad. Si tú quieres hacer no sé qué porque te gusta y tal, pues mira, pues es que no lo vas a poder hacer porque nuestro objetivo este año es trabajar esto. Entonces eso generaba muchas reticencias, ¿no? Porque, bueno, no tener jefaturas nos ha generado mucha capacidad de autonomía, que también ha sido una riqueza porque hemos podido generar mucho conocimiento, ¿no? Y bueno, esas ventajas a veces de encontrarnos al margen, pues tienen sus inconvenientes, ¿no? Bueno. Voy a ir más a la experiencia personal, en vez de contar cómo estamos, cómo hicimos esto, o cómo yo creo que conseguimos avanzar en esto, aparte de la suerte, ¿eh? Que esto es como en el fútbol. Y bueno, no me quiero meter en el tema del fútbol en Zaragoza porque la cosa está un poco complicada. Primero, todo se tenía que hacer en alianzas. Somos un colectivo minoritario en el ámbito de la salud, con una presencia que es la que tenemos. Entonces, o actúas con estrategia o estamos perdidos. Tenía que ser algo que marcara la línea la organización colegial, las sociedades científicas y los agentes sociales. Un papel muy importante tenía que ver con los sindicatos, porque nosotros no estábamos pidiendo que nos nombraran coordinadores, estábamos pidiendo que se crearan nuevas figuras profesionales dentro de la RPT. Estábamos pidiendo que se hubiera una plaza de jefe de servicio, con su plus, con su reconocimiento en el organigrama, estábamos pidiendo, y eso pasa por mesa sectorial. Y ahí implicaba también un conocimiento de cómo eran las estrategias y los roles de cada uno. Un colegio no es un sindicato, una sociedad científica no es un colegio, y quien va a estar negociando esto no van a ser los colegios, van a ser los sindicatos, ¿no? Que teníamos que negociar en distintos contextos, esto que suponía, porque a veces éramos un grupo de 10, como aquí el grupo de salud, imagino 8. Pues uno está en la Asociación de Trabajo Social y Salud, otro en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, otro en la Sociedad de Paliativos. Pues llegábamos hasta, cuando íbamos a las reuniones, planificamos si el que había ido con la madrileña de salud mental ya no iba a ir con el colegio, o ya no iba a ir con la asociación. Un poco estratégicamente para que no confundieran roles y permitiéramos manejar así, ¿no? Visibilizar mucho las alianzas. Teníamos que tener alianzas, teníamos que estar presentes en la unión profesional, con otros colegios profesionales. Bueno, y tener muchísimos datos. El dato era el elemento de poder coger los datos que nos permitieran vender que las jefaturas no era una reivindicación profesional, estaba basado en el conocimiento de que eso daba efectividad al sistema. Yo creo que en gran medida muchas de las reivindicaciones se mueren porque decidimos que vamos a pedir ser profesión sanitaria porque nosotros lo valemos. Encantado de conocerte. Tendrás que decir por qué, ¿no? y aportar, ¿no? Que es un poco el recorrido. Aquí, bueno, pues tú pides una jefatura y qué va a obtener el sistema como beneficio para que haya jefaturas. Porque te dicen, bueno, pues no tenemos jefaturas de técnicos de rayos. Por no haber en ese momento, no hay jefaturas de psicología clínica, no hay jefaturas de fisios, no hay jefaturas de matronas, no hay jefaturas de terapeuta ocupacional. Que ese es un problema que hemos tenido, que hemos creado nosotros las jefaturas y luego ha venido la avalancha. A veces el sistema también ha funcionado así, ¿no? No os vamos a dar a vosotros la jefatura, no vaya a ser que nos lo pidan los demás. Nosotros ahí tuvimos también que hacer un cambio cultural. Yo siempre digo, porque nos hemos creído lo de la multiprofesionalidad hasta el final,
nos han vendido ahí una cuestión que disciplinarmente está bien, pero operativamente genera dificultades. Y era tener una visión más corporativa. Yo soy un equipo multiprofesional, pero tengo mi servicio, ¿vale? Eso a los de salud mental nos costó muchísimo. Era renunciar a principios básicos de cómo habíamos hecho el trabajo comunitario, ¿no? Y todo este trabajo de las jefaturas, en gran medida, yo siempre digo que era ponernos en la cabeza de que teníamos que hacer trabajo social con el trabajo social sanitario. Me parecía sorprendente que cuando hacemos un proyecto de intervención comunitaria identifica los agentes significativos, las personas que tienen que actuar, no sé qué, y cuando nos planteábamos intentar transformar una estructura, eso no lo teníamos claro, era identificar qué personas eran significativas, eran afines y podíamos tener alianzas, qué asociaciones, qué compañeras estaban en la Sociedad de Paliativos, en la Asociación de Madrileña de Salud Mental, en los sindicatos. Cuando se convocó la mesa sectorial, el trabajo que se hizo fue, claro, los sindicatos mandan a mesa sectorial a representantes, pues fue coger el teléfono y decir, oye Luisa, ¿tú estás en el CSIC? Sí, ofrécete voluntaria para ir a la mesa. Y se ofrecía voluntaria. Conseguimos una mesa sectorial de 14 personas con 12 trabajadoras sociales en el grupo de trabajo. Podría haber sido un grupo para crear las jefaturas con 6 enfermeras, 2 auxiliares de clínica, tal. No, es que teníamos que estar ahí. Entonces eso implica un compromiso serio por tener presencia en otros espacios, en colegios, en asociaciones, eso, en sociedades. Hay ámbitos muy afines, muy fácil, el ámbito de los paliativos, el ámbito de la salud mental, el ámbito del daño cerebral, ahí tenemos mucha importancia, ¿vale? Pero, ¿ves? Sabía yo que como han hablado tanto. Bueno, en el marco se formó un acuerdo de mesa sectorial que aprovechaba todos estos ítems que os digo que eran déficit del sistema y a los que podíamos ofrecer, y se crearon una jefatura de servicio para los hospitales de grupo 1, que son los de alta especialización, y jefaturas de sección para el resto. Jefatura de servicio para toda la atención primaria y jefaturas de sección en atención primaria para las áreas sanitarias. Y luego una figura de coordinación de trabajo social en servicios centrales que se acaba de crear ahora. Por ejemplo, ahí se ha creado la jefatura en la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. Y ya ha habido debate sobre si debería estar en la parte asistencial. Pues no era factible que estuviera ahora en la parte asistencial. Pues te agarras a la figura y ya en 3 años veremos qué hacemos, pero no pierdes la opción, ¿no? ¿Vale? Ahora mismo, bueno, tenemos eso, 16 jefaturas de servicio sección en los hospitales, una jefatura de servicio en atención primaria, las 6 jefaturas de sección de dirección asistencial en primaria. Madrid tiene como tuvo la libre elección, tiene un área única, toda la Comunidad de Madrid es un área única de salud en primaria, porque te puedes cambiar de hospitales, hacer el libre elección, y solo hay unas direcciones asistenciales muy grandes donde hay una jefa de sección. Tuvimos también, cuando creamos las jefaturas, esta reflexión que en algunas tuvimos que llamar personalmente, los que habíamos negociado, para que alguien se presentara. Porque es que yo diga, vamos, es que la liamos, es que hemos creado la jefatura y ahora no nos vamos a presentar. Una de las jefaturas de sección de primaria quedó desierta. O sea, la perdimos porque no se presentó nadie. O sea, también tenemos que hacer una reflexión sobre la apuesta por estar en la gestión. Yo creo que uno de los retos más importantes es asumir que ya tenemos que cambiar de pantalla y la gestión es fundamental. Deberíamos de empezar a participar en SEDISA, en la Sociedad de Directivos Sanitarios, generar grupos específicos de gestión, porque ya estamos en ese juego. Y necesitamos conocimiento y datos para eso, ¿vale? Bueno, tenemos algunos retos, sobre todo, que es los hospitales que están sin jefatura, porque para las jefaturas lo que necesitábamos era crear esa cultura homogénea, porque para 4 personas de un hospital no te crean una jefatura, pero para 12 trabajadores sociales de un área sí. Entonces teníamos que estar en la misma línea. Entonces, algunos hospitales, sobre todo de media estancia, se han quedado ahí sin jefaturas y estamos pues pensando qué hacer. Hay la fragilidad de la jefatura siempre, no solo las nuestras. Cualquier jefatura de servicio, al ser también una media libre de asignación, pues tiene sus dificultades, hay que seguir peleándolas y consolidándolas. Ahora se han quedado jubilados 2 compañeras, una todavía no se ha cubierto y la otra se cubrió rápidamente. Bueno, pues ahí estaremos. Estamos en un proceso de formar cultura y formación específica para las jefaturas de servicios. Se nos han dado 2 cursos para formación en competencias, generación de objetivos, etcétera, que se ha demandado a la Comunidad de Madrid porque entramos a gestionar equipos sin tener formación ni ninguna idea.
estamos en una fase de medir la evaluación y el impacto de lo que estamos haciendo. Ya las jefaturas llevan la del Marañón, que fue la primera, 5 años. Ahora ya tenemos memorias adaptadas a los datos del hospital, porque muchas veces teníamos memorias propias que hacíamos, pero no, estas ya van vinculadas a los datos que nos plantea el hospital, con lo cual tenemos mucha comparativa. Y bueno, ahora tenemos que pensar qué alianzas asistenciales tenemos que hacer dentro de la estructura interna, ¿no? Enfermería, dirección médica, servicio de neurología interna, hay que tener una foto clara de eso. Bueno, acabo así poniéndoos, ya rápido, una pequeña foto de lo que ha sido la importancia de la jefatura en el Puerta de Hierro. Allí somos 13 trabajadores sociales, yo incluido, ¿vale? Lo que hicimos, o lo que hice fue organizar el trabajo no por camas de esa manera, sino por líneas de intervención vinculadas a lo que planteaba el hospital, trasplantes, daños, dependencia sobrevenida, que era rehabilitación y neurología, pero bueno, como con líneas de trabajo vinculadas al plan estratégico, porque estábamos haciendo una labor. Bueno, hubo un momento incluso que todo lo que entraba se repartía entre las compañeras de manera indistinta, ¿no? O sea, no había una estructura en ese sentido. Y hemos focalizado mucho el trabajo en la urgencia, ¿no? Hemos cubierto hasta las 10 de la noche, un poco porque el espacio de la urgencia nos parecía estratégico. Decía que la presencia en la urgencia nos ponía en un rol muy de igual a igual con profesionales sanitarios, donde la emergencia social tiene muchísimo peso y el sistema te ve como muy necesario, ¿no? Ya, bueno, veis que el crecimiento, salvo el pico de la pandemia de interconsultas, es alto, pero mirad, por ejemplo, un elemento fundamental ha sido la creación de agendas asistenciales, ¿no? De agendas y registrar la actividad, que nos ha dado una foto de que un 36% de nuestra actividad está destinada a la coordinación sociosanitaria. Nos permitieron meter un ítem en la agenda, que era aquel trabajo indirecto con el paciente, con lo cual a la gerencia le ha encantado que tenga un equipo de trabajo social que realiza coordinaciones. Bueno, ya no sé si este dato me va a meter en un lío, pero es un dato que impactaba mucho, ¿no? Es decir, bueno, pues es que con un 36% de los pacientes que han atendido el trabajo social, en todos ha habido una conexión con la red, ¿no? Un 36% de la actividad, ¿no? Por ejemplo, otro dato importante, que el 75% de la atención nos viene vía interconsulta, pero hay un 25% de la atención que viene por demanda directa de los pacientes y las familias. Entonces, tenemos un peso muy importante en la percepción del papel, de la importancia del trabajo social sanitario por parte del paciente, las asociaciones de familiares y otros elementos, que también era un elemento significativo. Es decir, mira, nosotros atendemos un 75% de la gente del hospital, pero es que los pacientes, por ellos mismos, nos están pidiendo un 25% de la atención, ¿no? Y luego todo el tema que nos ha permitido analizar la dependencia sobrevenida, que ahí yo creo que, por ejemplo, analizamos todos los datos de traslados a centros de media estancia o de centros sociosanitarios, y un 75% de los pacientes que derivábamos habían tenido la situación de dependencia en el hospital. Previamente no habían tenido ni contacto con servicios sociales, eran dependencias sobrevenidas. La situación de necesidad se daba ahí, ictus, procesos de ingreso en UCI, etcétera, un 75% de los pacientes. Eso permitió establecer una alianza con el servicio de neurología y crear una red de coordinación de trabajo social dentro del daño cerebral, ¿no? Buscando alianzas, ¿no? Invitamos a Verónica, que estaba en Valladolid, y bueno, pues ahí vimos también igual un nicho estratégico que era todo el tema de la dependencia sobrevenida en sanidad y lo que suponía de ahorro al sistema, como decíais, a intervenir rápidamente con esos pacientes en el hospital, ¿no? Bueno, que cuando tenemos jefaturas de servicio, el trabajo social sanitario pasa de ser un recurso al que se llama a ser un servicio estructurado que interviene en puntos críticos del proceso clínico. Yo creo que lo que permite el servicio en gran medida es romper esa lógica de, oye, que tengo tal, te llamo, oye, que no sé qué. No, aquí trabajamos por líneas de trabajo, hay líneas prioritarias, hacemos un trabajo proactivo, si no es ese trabajo reactivo constante que es agotador, ¿no? Que es como el teléfono al que llaman para solucionar cualquier cosa. Y bueno, ya corto, que me he pasado. Preguntad lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, ante estas presentaciones tan interesantes seguro que salen preguntas varias, porque, vamos, aunque nos pasemos un poco de tiempo, por favor, que es que todo ha sido genial lo que han contado.
nadie. No, bueno, mientras os pensáis intervenir, rompo el hielo. Clave, en la línea de que ha comentado Dani, importantísimo, yo creo, el planificar y el aportar soluciones proactivas, ¿no? Porque el que puedas planificar con unos objetivos que sean medibles, que luego eso puedas presentarlo, ¿no? Donde, en el ámbito de gerencia o donde fuese. Pero sobre todo yo creo que trabajamos y se trabaja, y históricamente se ha trabajado muy de manera reactiva, ¿no? Muy a lo que sale hoy, a responder lo de hoy, mañana lo de mañana, y es necesario pararse, marcar objetivos estratégicos alineados y marcar propuestas que sean proactivas en el ámbito. En Tudela, por ejemplo, ¿no? Tenemos la parte de interconsultas, la parte de la familia o el propio paciente, y luego programas donde se hace una intervención proactiva, donde el profesional acude, ¿no? A hablar con el paciente, con la familia, de manera proactiva, sin que ni profesional, ni familia, ni paciente haya demandado, sino por unos criterios de fragilidad social, de vulnerabilidad. Hola, buenos días. Bueno, solo por decir algo, porque yo creo que como, o sea, es cuando estás dentro de algo y te quedan huecos, preguntas el hueco, pero cuando no estás fuera casi no sabes qué preguntar. Yo creo que las experiencias tanto de Madrid como de Navarra están lejísimos de nuestra realidad en Aragón. Igual por eso ahora hemos aprendido mucho, pero no sabemos qué preguntar porque no sabemos qué parte no nos tenéis que aclarar. Está todo, ¿no? Pero a mí sí que me llama la atención. Eso es un punto de partida. De ahí ya solo para arriba. Claro, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, pues, tenemos margen de mejora, ¿no? Bueno, felicito también a la mesa porque los ejemplos de Madrid y de Navarra son muy buenos. Y sí que es verdad que son muy diferentes porque el de Madrid era, como ha dicho el compañero Daniel, a través de, o por lo menos yo tengo aquí el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 2018, que es un documento buenísimo sobre de trabajo social sanitario, y esta vino por parte de una mesa sectorial, que es un ámbito sindical, que es un ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Y Navarra fue una cosa completamente distinta, ¿no? Fue una parte más orgánica, más estructural. Y entonces, no sé si sabéis si en alguna otra comunidad autónoma hay alguna otra fuente u origen por el que se haya o cómo está el tema a otros niveles, y sobre todo tenemos que pensar en la parte aragonesa si esto nos dice algo, cuál es la forma de canalizar nuestra inquietud en este respecto. No sé si sirva de algo lo que estoy diciendo o no, pero a mí sí que me ha llamado la atención estos diferentes orígenes de poner en marcha una estructura jerárquica que son muy diferentes. También yo creo que depende un poco de de qué alianzas tienes, ¿vale? Nosotros es verdad que en ese momento hubo un sindicato que fue Comisiones Obreras, donde teníamos muchísima presencia, donde había 3 compañeras o 4 que estaban en comité, etcétera, y luego también por parte del CESIF, y ahí hubo una receptividad para tirar de eso, y porque la propuesta que nosotros hacíamos implicaba también partir mucho de las jefaturas asistenciales en los hospitales. No estábamos tan centrados en lo que eran las estructuras de servicios centrales o coordinación, donde era más fácil generar una figura profesional. ¿Sabes? En el hospital necesitas el gorro, ¿no? El puesto en concreto, ¿no? Que en algunos eso tenía que pasar por mesa sectorial, ¿sabes? Porque algunas de las plazas de jefes de servicio que nos dieron se quitaron de otras categorías. Se amortizaron. Entonces esto el colegio y la asociación no tenía capacidad de negociación. Vimos ahí un momento que decían, bueno, eso lo que diga recursos humanos, y claro, el impacto lo tenía la mesa sectorial. Yo creo que es verdad que la alianza o la presencia en las mesas de renegociación de recursos humanos y relaciones laborales es fundamental, ¿eh? Pasará con la especialización, porque una cosa es que nos reconozcan que somos especialistas y otra que los puestos de trabajo salgan como especialistas. Entraremos en otra segunda fase, ¿sabes?
pero esto es una mesa... En esa segunda fase, os advierto, con enfermería ya sabéis que, ¿no? Vía IR tiene su especialidad, pero tiene... Es que me ha venido a la mente porque lo he conectado con que ahí va, hay un problema, y es que la movilidad cuando cogen una plaza de EIR, que si nos pasa a nosotros, la movilidad se te limita, porque solo puedes ir a otra igual. Ahí va. ¿Y cuál es la sorpresa? Que eso es algo con lo cual, como dice Dani, no lo habíamos contado, ¿no? Bueno, yo simplemente agradecer al compañero. Cada uno aquí hay que elaborarse el camino en las circunstancias, en el contexto, en el marco y en la realidad. Y sí que hay que aprovechar, Eva lo decía con lo de abrir puertas, cuando se abre una puerta hay que postularse también, porque a nadie, ¿no? Es verdad, ni económicamente no es una motivación ni responsabilidad, tienes que hacer algo, ¿no? y implica una curva de aprendizaje, ¿no? Lo que es una jefatura, porque las jefaturas realmente, y desde luego mi experiencia, ¿no? Claro, de mí cuelgan 2 secciones, 8 unidades y unas 60 y tantas personas, y os aseguro que lo más difícil es la gestión del personal. Eso es lo difícil. Porque luego, ya lo ha adelantado Dani, hay resistencias también dentro de la profesión. Cuando se generan jefaturas o coordinaciones, es que la anarquía es muy atractiva. Es decir, yo he estado también en un centro, bueno, ¿no? Yo he pasado, ¿no? por la trinchera antes de llegar aquí, y entonces es verdad, cuando tú estás allí en un pueblo y dices, bueno, yo hago las vacaciones, me cojo, me llevo, me hago un grupo, no me hago un grupo, tal, pero claro, cuando hay alguien que te marca cuáles son tus objetivos y que tienen que estar alineados con la propia estructura, pues hay gente que lo ve como oportunidad y como mejora, y hay otras profesionales de trabajo social, pues que no les agrada. Y eso también debemos ser conscientes. Las jefaturas muchas veces, y es una pena, porque es verdad que los mandos intermedios, bueno, pues me da igual de cualquier profesión, los mandos intermedios hoy en día no son atractivos y cuesta a veces. Y cuando nosotros como profesión, trabajo social sanitario, tiene poco músculo, poco número, la N importa, y entonces, claro, vienen las dificultades que nadie se postula, ¿no? Y que hay que ir rascando también para que, hombre, ya que tenemos la oportunidad de tener una jefatura, un puesto de responsabilidad, voy a decirlo así, cierta militancia profesional. Y hay que ponerse en el otro lado porque se aprende muchísimo, y cuando estás en el otro lado, en la parte de la gestión, no sé si oscura o no, pero en la otra parte de la gestión te das cuenta de cómo se puede trabajar y de las dificultades a veces que se tienen, ¿no? en el día a día. Y por último, con el tema de la estructura Navarra además, ya sabéis, nosotros no somos estatutarios, somos funcionarios. Prácticamente no hay estatutarios, somos todos funcionarios, por tanto el Estatuto Marco no nos afecta, aunque los médicos quieren uno propio, una cosa para ellos, los facultativos, pero eso implica también las dificultades que tuvimos, porque fue un trabajo muy laborioso, con alianzas, como estamos hablando, porque implica, cuando se crea una plaza, es que ya la alianza que tienes que tener convencido a la gestión de personal, de profesionales, a la propia gerencia, pero luego eso pasa a función pública. De función pública luego le dice Hacienda de Navarra, que ya sabéis que claro, Navarra tiene su comunidad foral, tiene su Hacienda, entonces Hacienda, hay quien dice si te da pasta o no para generar estructura, y luego vuelta al revés hasta que se genera en los órganos de decisiones dentro del Servicio Nacional de Salud la creación de estructura. Es decir, que todo eso tiene un recorrido en tiempo que no es corto, por no decir largo, y que implica también el estructurar y el trabajarse las alianzas con los agentes y con los activos claves dentro de la organización. Bueno, creo que han dicho tantísimas cosas. ¿Había alguien? Perdona, disculpa. Ok, gracias. No, muy agradecido por las exposiciones, y de las tres identifico que hay un elemento importante y relevante que habéis planteado, y es que para valorizar la profesión en lo sanitario es necesario medir. Y aquí mi pregunta. Bueno, son 3 preguntas realmente. La primera es, según vuestra experiencia, ¿qué es necesario medir en específico? El cómo medirlo, y yo creo que la tercera, ¿quién es el que tiene que interpretar esa medición?
para valorizar claramente el rol de la profesión en el ámbito sanitario. Yo voy a responder el cómo. Luego Eva o Dani. No tenemos que ir a dobles registros. Eso sé que es difícil el hacer, ¿no? A la hora de registrar. Cuando digo dobles registros es que cada uno, o en un grupo o en un equipo, nos montamos una Excel para ir cumplimentando X fuentes, X campos, X columnas y X filas. Sirve, ¿no? A veces es necesario empezar por algo, no digo que no. Pero lo que es clave del cómo es que la medición debe ser mediante un registro en una herramienta organizada e integrada dentro del propio sistema. Clave, porque es así. Porque si eso te va a permitir ya no solo visibilizarte, estar integrado en lo que es las herramientas, digo, historia clínica, ¿no? o Atenea, bueno, el OMI, no sé cuál tenéis aquí en primaria. Hay que... Bueno, OMI, bueno, nosotros hace años teníamos OMI y Navarra se inventó una copia tal cual, un refrito copia del OMI y se le ha llamado Atenea, pero es prácticamente en atención primaria es el mismo. Pero sí que, le dejo a Eva, es clave que esté integrada. Sí, bueno, un poco en relación a lo que dice Santi, para nosotros lo determinante ha sido unificar la historia social sanitaria unificada, que igual historia social, que la hemos unificado, igual lo que no me ha dado tiempo antes a explicar un poquito, que lo que ha supuesto esa unificación, sí que he dicho, ¿no? Que ha sido integrar, registrar de igual manera en primaria, en hospitalaria y en salud mental. Partíamos de una situación en la que había mucha escritura en texto libre. Es importante, pero esta no nos aporta datos. Había mucha heterogeneidad, tanto en el registro que dice Santi, para lo que para uno era estar activo laboralmente, para otro era ser, esa persona estaba ocupada, no sé, ¿no? Diferente, una heterogeneidad en la taxonomía también muy bestia, que eso es lo que no nos permitía luego explotar datos. Lo que hicimos exclusivamente, que yo no estaba en ese grupo técnico de trabajo, fue de alguna manera integrar el proceso metodológico de trabajo social, valoración, diagnóstico social sanitario, tratamiento social sanitario en historia clínica, de igual manera en los tres ámbitos, con sus dimensiones de trabajo, pero no es nada nuevo, ¿eh? Es el método, integrarlo en historia, de manera que ahora, pues, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad nos está solicitando que incorporemos los determinantes sociales en historia clínica y nosotros ya lo tenemos hecho. Eso era un poco lo que decía antes en relación a visión de futuro, ¿no? Pues esto es un poco lo que nos ha aportado. Y luego siempre muy de la mano en todas las estudios, en todos los informes de Tableau que estamos generando, muy de la mano con sistemas de información, con nuestro Navarra Biomed en cuanto a los estudios, pues con equipos, ahora mismo estamos trabajando muy cerca con equipos de metodólogos, sociólogos, informáticos, que la verdad es que os llamaría la atención lo que nos tienen en cuenta, lo que nos llaman, pues porque de alguna manera respondemos rápido, estamos interesados, estamos viendo que nos visibiliza muchísimo y un poco es ese contexto, sobre todo unificar la historia, que todas vayamos a una en todo el sistema sanitario navarro. A ver, yo creo que debe interpretar la profesión, los profesionales. O sea, que tú tienes los datos para hacer desde la disciplina un análisis de esos datos y de qué prioridades hay. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, o sea, un esfuerzo profesional para decir, mira, desde el trabajo social, pues esto hay que hacer. Yo siempre insisto, la independencia o el poder no te lo da decir, no, nosotros vamos a hacer esto trabajo comunitario, pues porque somos muy progresistas, creemos en los derechos de las personas y tal. Sí, vale, muy bien, no. Nosotros vamos a hacer trabajo social comunitario pues, porque, según estos datos, nosotros consideramos que con un trabajo comunitario el paciente está mejor atendido, tiene menos reingresos, etcétera. Hay que hacer ahí un trabajo muy proactivo, que el profesional tiene que comprender que, además de hacer una labor asistencial, informar, etcétera, el registro y la evaluación de su actividad es parte de su trabajo. Es parte de su trabajo, ya está, no hay más. Nosotros, para poner las agendas, que era que todos los días tienes que registrar todo lo que haces, a qué hora has visto un paciente, qué prestación le has dado, quién te lo ha derivado, a dónde has ido, si es una coordinación sociosanitaria, con quién te has coordinado, pues costó bastante, porque era un plus de trabajo, pero claro, hay que visibilizarlo como un elemento más de tu actividad asistencial. Si tienes que dedicar 40 minutos del final de la jornada para registrar, pues lo haces.
Entonces, pero la interpretación debe ser nuestra, claro, y llevar esa interpretación a los órganos competentes. Bueno. Hola, no sé si servirá lo que voy a decir, pero yo trabajo en hospitalización y el registro para que salga nuestra intervención tiene que ver con el sistema de codificación. O sea, las personas que codifican en todos los informes de alta, sobre todo de los médicos, aparecen palabras claves y entonces todas sus intervenciones salen. Y el otro día, de casualidad, hablando con ellas, todas las intervenciones nuestras de trabajo social, como no hay palabras clave, en principio no se registran, no se codifican. Y entonces, claro, hablando del tema, yo registro todas las intervenciones que hacemos, pero si tú no lees la historia clínica o no vas a las anotaciones, no lo ves. Entonces, en nuestro hospital, por ejemplo, esas intervenciones, si no es a través de codificación, no existen. No sé si tiene algo que ver o no, pero las de codificación estaban un poco alucinadas. Bueno, pero eso lo marca el Ministerio. Bueno, es que es otro para seguir más. Quiero decir, el CMBD, lo que realizan la codificación, que son grandes desconocidos en las áreas de salud y en los hospitales, y que es importantísimo porque eso luego se manda al Ministerio y a partir del Ministerio se marcan estrategias y en función del peso que va, también se pondera en función de tal, solamente está vinculado al CIE 10. Solamente. Es decir, nuestro diagnóstico X, ¿no?, en texto libre o descriptivo, aunque tú pongas palabras claves, el Ministerio lo que te pide es la codificación de altas hospitalarias o de la hospitalización domiciliaria o la convencional y de urgencias con el CIE 10, con la codificación que internacionalmente es reconocida. Una cosa es eso y otra cosa es que te pueda servir o que pueda utilizarse, ¿no? Y además ahora, por ejemplo, con la IA hay muchas posibilidades a través de palabras clave, el que te pueda servir a la hora de encontrar una fórmula de registro en función de tu informe social dentro de lo que es la historia, claro, o de tus episodios que hayas escrito. Pero depende de ellas, sí. Depende de codificación. O sea. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir a modo de conclusión, pero para hacerlo muy cortito, a mí se me ocurre iniciativa, la palabra iniciativa tanto en organizarnos para plantear a la Administración esto que estamos diciendo, el que vaya poco a poco esos servicios que se vayan creando de estructura para trabajo social. Y yo lo que veo es que en general la iniciativa ha sido de la base de los profesionales que poquito a poco han ido metiéndose bien a través del tema sindical o bien a través de la estructura que poco a poco iban generando y cómo ellos mostraban su trabajo y eso hacía generar que la estructura se fuera ampliando, pues dos mecanismos distintos, pero todos basados en la iniciativa y en el interés y en la fuerza que hacen los profesionales de trabajo social, ¿no? Me ha dado. Y luego otra parte sería la importancia de registrar para que luego queden datos de todo el trabajo que se está realizando, a pesar de que todos sabemos que es un esfuerzo. Bueno, para cerrar esta mesa, dar las gracias a los ponentes por compartirse una experiencia que me ha parecido súper interesante, enriquecedora, con toda la información facilitada y que podríamos estar aquí tiempo y tiempo pues contando muchas más cosas que hay por ahí de fondo, ¿verdad? Luego, que estas reflexiones que hemos ido haciendo nos ayuden a seguir avanzando y a reforzar el papel del trabajo social sanitario y como esto nos va a servir en Aragón como experiencia, pues para tomarlo de referencia y podernos plantear el tirar un poquito. Muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, ahora pasamos al café, base en la tercera planta, ¿vale? Hay tanto escaleras como ascensor. Y os voy a pedir un favor, ahora que estamos bastantes personas, en la carpeta teníais un cartel que ponía Trabajo Social Sanitario ya. Nos gustaría, si estáis todos de acuerdo, simplemente hacer una foto donde todos subamos el cartel